Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ley de Nosotros en Sigamos la Idea. Estamos acá en un nuevo debate de nosotros. Estamos acá, tuvo un gran éxito el primer debate. Quisimos hacer un segundo debate ciudadano. Para la próxima semana tenemos el objetivo de poder juntar a dos abogados también para tener un debate mucho más técnico, pero hoy está con nosotros por el lado de la prueba, está Valdo, obviamente ya todos lo conocen, acompañado de Legnais también que van por el apruebo. Y por el lado derecho está Paulo por el rechazo y también Cristian. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están todos? Bien, ¿Qué bien, tal, qué gracias. tal, Germán? Sí, Muy Excelente. bien. han tenido una buena semana. Mitad de semana es complicado. Es Estaba complicado. trabajando 5 minutos antes de meterme a esto. Oigan, chicos, por si acaso, tenemos esta es la estructura del debate. Hoy día lo modificamos un poco, tuvimos aprendizajes de la primera vez. Vamos a partir con una introducción, por si acaso, para que todos sepan mientras se van conectando. Tenemos un inicio de 3 minutos libres por cada uno. Esto va a estar cronometrado. La idea es poder responder también un poco la pregunta por qué hay que votar apruebo o rechazo. ¿Ya? Luego de eso tenemos una pregunta para cada equipo, ¿ya? Que la idea es que tengan 3 minutos para responderla. La vamos a decir para la pro y una para el rechazo específicamente. Y luego van preguntas dirigidas, que tiene que ver también por equipos, pero para que nos ayuden un poco a ir resolviendo este gran embrollo que en el primer debate nos surgieron varias dudas. Nos estuvieron escribiendo y surgieron muchas dudas sobre el tipo de, oye, pero rechazar para reformar, qué reformas, o el apruebo por otro lado, pero el apruebo tiene mucho discurso emocional, entonces la idea es poder ir estructurando un poco la lógica de por qué hay que votar apruebo o por qué hay que votar rechazo. Y luego finalmente tenemos un tercer ítem que serían preguntas cruzadas. El apruebo le pregunta al rechazo y el rechazo le pregunta al apruebo. Pueden hacerlo una pregunta al equipo o una pregunta específicamente a cada exponente. Y luego finalmente vamos a tener un ítem de preguntas de las personas que nos están viendo. Pero es importante que para que las preguntas sean leídas pongan para el apruebo y le hacen la pregunta o para el rechazo y le hacen la pregunta. Así es más fácil identificar de dónde, a quién le quieren preguntar, porque a veces hay preguntas que uno no sabe para qué lado son. Y lo más importante, chiquillos, si queremos preguntar o queremos hacer algún comentario, comenten sobre la idea, no sobre las personas. Eso es algo que pasó en el debate anterior que creo que fue innecesario y para que crezcamos en la idea y en el desarrollo de la idea. Acá estoy con el cronómetro listo. Chiquillos, ¿están todos listos para empezar? Nos atrasamos un poco como siempre, pero había unos Es problemas raro. técnicos, por si acaso, que resolver. Partimos entonces, como dice acá, inicia la prueba. Ya serían 3 minutos libres. Parte la prueba, chiquillos, no sé quién de ustedes parte, para exponer su idea de por qué hay que aprobar. No sé si parte El Valdo o amigo, parte Legnais. Legnais, por el, favor. am- el Ya, amigo yo Legnite, no parto. sé si levantó la mano o me apuntó, me dio el pase a No, mí. te estaba dando el pase a ti. Ah, ya. Sí. ¿Vamos con Legnais Eh, entonces o Valdo? Como quiera. Baldo. Ya yo voy. Listo. El cronómetro, Acá está. ¿cómo lo hacemos? Ah, No, yo ya. tengo el cronómetro acá. No Artesanal. alcanzamos, Ya, no perfecto. alcanzamos, no alcanzamos a hacer el cronómetro online. Lo tratamos de trabajar y no alcanzamos, no alcanzamos. No, está bien, está bien. Vamos Eh, entonces. Dale bueno, nomás. muchos me conocen ya del canal. Me llamo Osvaldo. Mi postura es de la prueba. Básicamente porque yo considero que yo tengo dos argumentos por los cuales voy por la prueba. El primero es personal, y bueno, personal social por el entorno en el que vivo, es porque muchas de las demandas que tienen que ver con mi comunidad están reflejadas en la Carta Magna y los cambios que se quieren hacer o que nosotros pretendemos para lograr un país mejor y más equitativo se encuentran regulados en ese lugar. Por lo tanto, es el lugar al que uno entiende por lógica al cual uno tiene que ir para justamente lograr esas modificaciones que pretendemos. Y la otra razón que para mí es bien potente es que siempre que se han querido hacer cambios, desde el 2012 o 16, se viene reclamando que los cambios que se quieren hacer son inconstitucionales. O sea, cuando se quiso hablar sobre la educación, se declaró inconstitucional. Cuando se quiso hablar del tema de los sindicatos y el fortalecimiento de la negociación colectiva, se declaró inconstitucional. Cuando se quiso hablar del aborto, por el tema de la objeción de conciencia también se declaró inconstitucional. Por lo tanto, no es una cosa que nació solamente de las personas el modificar la constitución. La clase política actual fue la que llevó a eso. Es una conversación que si bien
la gente reclamó en base a la necesidad, fue la clase política la que llevó el tema de, no, es que esto no se puede hacer porque es inconstitucional. Por lo tanto, a través de los años esto fue mutando a que justamente todas las personas quisieran atacar la Constitución y quisieran modificar los decretos o artículos que conllevan a las mejoras que todos esperamos tener. Con eso estoy ok. Súper, súper. Seguimos entonces con... vamos uno y uno. Seguimos con Paulo entonces. ¿Estamos Ya, listos con 3 minutos? Tú inicia y te coloco play. Ya, yo voy por el rechazo y creo que es la decisión correcta. Efectivamente, por lo que decía recién Osvaldo, la mayoría de los políticos fueron conduciendo esto hacia una nueva constitución. Es como que tuviese un plan dirigido de anterior. Sin ir a la parte de la conspiranoia, yo creo que las soluciones no van por el lado de la constitución. En este tiempo, si bien un factor positivo de todo lo que hubo de la marcha y todo el estallido social del año pasado, incluyendo las conversaciones que han surgido durante este periodo, la gente se ha interiorizado un poco más en la política, se ha puesto un poco más a indagar acerca de aspectos políticos que antes solamente estaban sobre la mesa, como bien dicen por ahí, temas emocionales, abogando por necesidades de personas que requieren una solución pronta. El tema no va en el cambio de la Constitución. Yo creo que está el tema en las reformas de leyes. Hay muchas leyes que están hoy en día que realmente nos perjudican y deberían de ser derogadas, ¿ya? Por ejemplo, algunas que hizo la AGO en un momento, etc. Entonces, yo creo que la solución no está en el cambio de la Constitución, sino en la reforma de las leyes y algunos cambios pequeños dentro de la Constitución, pero no empezar a hacer una carta en blanco, ¿ya? Por ejemplo, ayer estaba justo debatiendo con unos tipos en unos comentarios de Facebook y decían, puta, dame un ejemplo de una constitución que se cambió hace poco y no fue como se esperaba. Está, por ejemplo, la de Ecuador. Ecuador, por ejemplo, ahora está legalizada la expropiación a nivel de comunas, siendo que en un principio todos decían que no se iban a hacer cosas como tales. Eso, yo creo que el cambio no va por el lado de la... Sí hay que hacer cambios, hay muchos, como decía Osvaldo, el partido 2012, yo desde que estaba en el liceo, yo veía ya cómo alegábamos y participé en muchas cosas. Sin embargo, no creo que la solución sea el cambio de la Constitución, sino que modificar la planta política que está hecha en asco, empezar a tener un poco más de ojo con respecto a las colusiones y al... ¿Cómo se llama? Al mal uso de los fines públicos y, bueno, los recursos públicos, y cambiar un poco el enfoque de la política actual, sobre todo de los políticos que nos están rigiendo, que realmente no nos están conduciendo en buen camino. Por algo salió todo este estallido. Eso. Súper bien, gracias Paulo. Vamos con Legnice. ¿Me escuchas, Legnice? Sí, te escucho perfecto. Sí. Cuando Ya, quieras, inicia. Ya, yo voy por el apruebo porque todas las constituciones que hemos hecho siempre han servido a los intereses de la élite. La de 1925 nos instauró un banco central. De hecho, vino la comisión Kenmerer, pagada por la misma Fed, para instalar esta cuestión de bancos centrales que son como tenias que consumen los activos de todos los chilenos. Luego la del 1981 fue redactada por los que estaban pagados por Rockefeller y Kissinger. Hoy en día se quiere abrir como un espacio para tratar de modificar ese tipo de cosas, porque estamos dominados por un sistema financiero que es una estafa Ponzi. Es dinero fiduciario respaldado en nada. Recordemos que el 15 de agosto del año 1971, el sionista Milton Friedman le quita respaldo de oro al dólar. También podemos recordar el acuerdo de Bretton Woods cuando se decía de que el dólar iba a ser la moneda de reserva global. Nosotros con la nueva constitución nos podríamos abrir a un espacio para que pudiera como rotular o pudieran dar una nueva moneda. Podría ser las criptomonedas mediante la blockchain o podría ser incluso la moneda oxidada de Silvio Gesell. Yo siento, porque de hecho hoy en día Chile tiene un 311% de deuda privada, que es más o menos $1 trillón, que es lo que debemos. Eso está provocando como una especie de constricción de la economía, porque todo el dinero del crecimiento se está yendo a pagar los intereses de esa deuda. Si nosotros, esto lo voy a explicar en sencillo. ¿Cuánto llevo? Dale, 1 y medio. 1 minuto y medio. Te queda 1 y medio. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Esto lo voy a explicar en sencillo. Si nosotros tomáramos todo el dinero para pagar las deudas, nos faltaría el dinero de los intereses. El dinero de los intereses se
se crea creando más deuda. De hecho, todo el dinero hoy en día es deuda. Bueno, no todo el dinero, el 0,1 que es las gold money, que son un dinero respaldado en oro, y el Bitcoin, el Ethereum y las criptomonedas que están respaldadas en valor. Pero todo lo demás es dinero fiduciario, dinero deuda. Entonces, una nueva constitución no abriría a tratar de dominar un sistema financiero que es una estafa Ponzi. Ese es como mi punto. Por eso me gustaría cambiar y modificar toda la constitución. Eso. Perfecto. Muchas gracias, Legnice. Ya ahora tenemos... bueno, falta Cristian, por favor. El último, pero no menos importante. Cristian, por favor. La camiseta del Colo, me imagino. Por favor, para el rechazo. Vamos, Cristian, cuando quieras. Bueno, buenas noches a todos los oyentes y los que estamos aquí presentes. Bueno, mi primer punto, siempre indico lo mismo a todos los debates que siempre establezco entre amigos o redes sociales, es que lo primero que hay que ir a votar. O sea, tiene que ser una convocatoria masiva y que sea muy representativa, de unos 10 o 8 millones de personas. O sea, si no vamos a votar, ya quiere decir que somos un país bastante bananero, que reclamamos derechos y reclamamos cosas sin después tener esa responsabilidad de ir a votar. Por eso es lo primero, yo siempre establezco eso como primero, que vayamos a votar todos, ya sea la opción que estime inconveniente. Segundo, yo voy por el rechazo porque, bueno, yo particularmente creo que nuestra constitución actual tiene bastantes derechos que yo no los quiero perder. Creo que la constitución actual tiene muchos derechos como la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de la propiedad privada, muchas libertades que uno los tiene hoy día y que el Estado no puede quitártela o tiene que compensar sobre eso. Y el segundo punto es que realmente, efectivamente, todo lo que yo veo de la parte de la prueba son cosas buenas que para la sociedad, que estamos de acuerdo en que la sociedad necesitamos mejores cosas, mejores pensiones, mejores salud, mejor sistema financiero, todo lo que realmente yo creo que tanto el apruebo como el rechazo queremos para la gente y para nosotros mismos. Pero lamentablemente la nueva constitución va a ser redactada por los mismos de siempre. Todos sabemos que la constitución actual, y se llama Convención Constitucional, no se llama Asamblea Constituyente, se llama Convención Constitucional, es porque está regida por la ley 21.100 parece, en el cual va a ir por lista parlamentaria y votación parlamentaria, por lo cual un independiente es casi imposible que gane a través de votación popular. ¿Por qué? Porque la votación se rige por lista parlamentaria. Por lo cual, y segundo punto, hoy día el problema de Chile no es constitucional. Creo que el problema de Chile es legislativo y de la corrupción que hay en el Estado y el mal uso de los gastos de los recursos del Estado. Y si con eso encima establecemos más el problema que tenemos sobre la poca ética legislativa, estamos muy mal. El problema real no es constitucional, el problema real es legislativo. Y si no lo enfocamos los chilenos, tanto el apruebo como el rechazo, que nuestros verdaderos enemigos son los que se han ganado todo el dinero a costa de los impuestos de los chilenos, bajo un sistema legislativo bastante decadente. Y esa es mi forma de rechazar. Mi forma de rechazar efectivamente por reformar, pero reformar el Estado y el aparato burocrático que tenemos hoy día en nuestro país. Eso. Súper, gracias, Cristian. Y bueno, pasamos entonces ya que nos conocemos un poco más, ya sabemos las razones, los motivos, nos vamos al segundo punto, que sería, dame un segundo acá, vamos al segundo punto, que sería preguntas por equipo, ¿ya? Como partió obviamente el apruebo, ahora partimos con el rechazo. La pregunta sería para el rechazo, aquí la verdad es que no sé si quieren 3 minutos cada uno, no sé quién quiere partir, pero la pregunta sería, ¿cuáles son las principales reformas que propone el rechazo? Si es que hay, o tal vez quieren mantener todo igual. No sé si Paulo o Cristian quieren iniciar o solo uno va a responder, como gusten. Dale nomás, Paulo. Con respecto a la reforma, yo creo que es bastante difuso. Lo mismo que pasa actualmente con el apruebo. Ambos bandos tienen ideas de cambiar, pero no hay un consenso de cambiar. Por ejemplo, si tú le preguntas a alguien de la prueba, no sé, ¿qué cosas queréis cambiar de esto? Por un sector te van a dar una solución, por otro lado te van a dar otra solución. Lo mismo yo creo que pasa por el rechazo. Bajo mi perspectiva,
Yo creo que las cosas que existen hoy en día se deben reformar de forma legislativa, algunas cosas que están sobre todo un poco de todo. Por ejemplo, la educación. Hoy en día se habla mucho de la educación, que debería ser, por lo que he visto en la parte de la prueba, debería ser toda estatal, ¿ya? Y segmentar y eliminar definitivamente el lado privado para que fuera igualitario, porque es una de las cosas que más alega la prueba, la igualdad. Yo estoy contra eso. Yo creo que debería fomentar la competencia de la educación, haciendo de que el servicio de la educación sea cada vez más excelente, que vaya un perfeccionamiento de la educación. ¿Ya? Por ejemplo, para atribuir recursos para que las personas pudiesen ingresar a estos servicios privados de educación, está el sistema de voucher, que se ha implementado en algunas otras partes, que es bastante bueno. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de la salud, con otros servicios al respecto, que encuentro que el sistema de voucher también los complementaría perfectamente. Hay otro tema que hablan siempre del agua, pero el agua hoy en día, bueno, es un tema que no está totalmente en la Constitución, ya que existe en el artículo 24. El uso de las aguas está normalizado por la ley, por una ley. Tengo la ley por aquí. Pero bueno, no importa. La cosa es que hay cosas que normalizar, sí. Hay cosas que empezar a cambiar, sí. Sobre todo los instrumentos que tienen los civiles para fiscalizar a los gobernantes. No es necesario que lleguemos nuevamente a una destrucción de la capital, como pasó el año pasado, ni las manifestaciones excesivamente delictivas que pasaron para poder proceder a un cambio. ¿Ya? Yo creo que la gran mayoría yo creo que se me fue donde estoy viendo los comentarios, perdón. No, no hay problema. No, bueno, le estaba hablando sobre del agua, de la educación, no sé con qué quieres continuar. No, le doy paso a Cristian, de ahí retomo. Okay. Bueno, para complementar un poco lo que dice Pablo, en el sentido de todo, como digo, la ciudadanía en común, todos queremos un beneficio ya sea para nosotros mismos como ciudadanía, pero el problema real de hoy día que tenemos, yo creo que la mayor reforma que tenemos que hacer es estatal. Si no mejoramos el Estado como está actualmente, y no eliminamos la corrupción y el aparcamiento de todos los políticos, la señora, la suegra, la amante, toda esta manga de gente que incorpora más gente al Estado, porque es muy difícil sacar gente del Estado, por lo cual el nuevo gobierno que llega incorpora más gente, entonces este quiste sigue creciendo, y es casi imposible sacar a esta gente, y mismo hoy día nos damos cuenta, el caso del bono de los 500.000 pesos y Servicio de Puestos Internos detectó que habían 430.000 personas que falsificaron esa información, y de esos 430.000 personas, casi el 30.000 personas eran funcionarios públicos. O sea, ahí tú te das cuenta el problema que tenemos hoy día, que es la corrupción estatal. Y si el Estado sigue siendo igual de corrupto y no minimizamos la corrupción, no mejoramos una ética legislativa, vamos a estar muy mal. Y vamos de mal en peor. Nos admiramos de los ladrones, los diputados ladrones de Argentina, y nosotros somos peores. Somos mucho peores estos diputados, porque se coluden y ganan a masas y a la gente la dejan ganando miserias, o también teniendo, no sé, pensiones miserias, salud miseria, educación miseria, pero ellos se dedican a hacer negocios con los privados, los empresarios corruptos. Nadie está diciendo aquí en Chile los empresarios no son corruptos, puede ser que algunos sí sean y otros no, porque existen muchos emprendedores, por lo cual, pero estos políticos les sale más fácil hacer negocio con todos estos empresarios corruptos que darle un beneficio a la gente. Entonces el problema real de la reforma que se tiene que hacer en este mundo, en este país, es un tema estatal. Y sacar todo el aparato burocrático que tenemos y empezar a modernizarlo. Si hoy día existe el internet, existe la digitalización, no necesitamos archivadores y más personas digitando en un texto. Perfecto, Cristian. Sí. Hasta ahí quedo. Yo creo que la mejor reforma es la reforma del Estado. Con eso, nosotros, y también una mejora también legislativa, una educación cívica desde la básica, porque estamos muy mal también en la parte cívica. Si no hubiera sido por el plebiscito,
la mayoría de la gente no sabíamos qué es lo que era una constitución, no sabíamos cómo se regían las leyes, solamente llegábamos por saber después las cosas cuando supuestamente teníamos ese lema y decían, ya nos metieron en el ojo. Entonces, hoy día ya tenemos una mayor información. Dígalo nomás. Dígalo nomás, que estamos, Son se más de puede, las se 10. puede. Dejémoslo así nomás. Empezá con P nomás, empezá con P. Con eso digo todo. Sin censura. Sí, censura, Sigue con E, sigue con E. Sí, sigue con E y termina con N. N. De hecho, Oigan, las chicos, cajas, familia, ¿sí? dale. No, que a las cajas le pusieron condones. Claro que a las cajas le pusieron condones ahora, así, uno para cada ojo. Claro, Por lo Claro. mismo. Pero claro. todos concordamos que este problema es político. Y si no mejoramos eso, estamos bastante mal. Claro. Gracias. ¿Puedo tomar gracias. el minuto que me falta? Te quedan 30, te quedan 30. Dale, Ah, dale. Bueno, el Te tema quedan va, la pregunta inicial, retomando un poco el contexto, era cómo se podrían hacer esas reformas. Yo creo que la reforma ya se hizo ¿Qué durante reforma? todo este... ¿Qué La reforma? reforma, No, la pregunta era, espérame, te voy a tirar la pregunta. La pregunta era, ¿cuáles son los principales cambios que propone o reformas que propone el rechazo o prefiere mantener todo igual? Esa es la pregunta. ya. No, entonces... ¿Estamos listos? Sí, Ya, estamos sí, listos. son reformas... Todos estamos votando lo mismo, pero solamente la forma en que se deben modificar son distintas. Perfecto. Mira, tengo algunos comentarios acá, los voy a ir leyendo para ir complementando. No, vamos con el apruebo primero, vamos con el apruebo. Ya tengo claro acá los comentarios del rechazo. Valdo Legnaitz, quien le recuerdo la pregunta. La pregunta es, ¿cuáles son para ustedes? ¿Cuáles son los principales cambios que propone el apruebo? Juegue Late Nice. Vamos, Legnaitz. Tú me dices. Empieza. Ya, ¿puedo ir yo? Sí. Muy bien. Dale. Yo aplicaría primero que nada lo que se llama el impuesto dirigido. Hay una parte de liberales que dicen de que en definitiva, cuando uno exige algún tipo de derecho, va a ser financiado con el trabajo de otro. Y eso es falso, porque si nosotros vamos a una tabla económica y vemos cuánto pagan los pobres de manera proporcional, no de manera nominal, nos vamos a dar cuenta que la gente pobre, porque el impuesto hoy en día es regresivo, paga más que la gente que gana más. Ese es un punto. Y lo que propone el apruebo, según yo también, porque de hecho no puedo hablar acerca de refutar o defender una constitución que aún no se ha hecho. Estamos hablando de un fantasma, así que por lo mismo voy a hablar de lo que yo creo que se puede llegar a proponer. Primero que nada, que el Estado se financia con 70.000 millones de dólares más o menos, pero 30.000 millones de esos van a insumos. 35.000. Bueno, 35.000. 75.000 millones de dólares. Y el 40% se da salario. Ya, no. Ya, muy bien, 40%. Pero el 35, mira, qué buen punto, porque 35.000 millones de esos se va a insumos que se compran en industrias extranjeras. Entonces, a lo que yo creo que algunas personas del apruebo vamos a comprar, a invertir esa plata en industria chilena. Eso es el primera ley. Segundo, impuestos dirigidos. Si nosotros queremos educación gratuita, cada vez que tú compres los libros, los impuestos de los libros se van a la educación. Lo mismo con la salud. Por ejemplo, la agricultura. Y aquí tendrían que existir solamente los ministerios que se puedan sustentar mediante ese impuesto dirigido. Porque según yo también creo que hay ministerios que no debiesen existir, que debiesen ser sacados. Aquí tenemos que nosotros, primero que nada, sustentarnos en el principio de la realidad. Y la realidad nos dice de que invertir en educación es una inversión, no un costo. Y además, lo que pasa, estas eran ideas de París también, que decía que la educación en Chile es demasiado larga y demasiado cara. Entonces tienen que abrirse nuevas plataformas para que la gente pueda estudiar. Y eso lo podemos hacer con esta forma de impuesto dirigido. Dije lo de que el Estado tiene que gastar en empresas chilenas, no debe comprar insumos en empresas extranjeras. Y también voy por el tema de que la criptomoneda sea como una moneda de curso legal,
existan bancos de tiempo y eso, porque de hecho el sistema financiero que tenemos hoy en día es una estafa Ponzi, lo comentaba. De hecho, si nosotros juntáramos todo el dinero que existe para pagar la deuda, no podríamos pagarla porque en definitiva el dinero de interés aún no ha sido creado y eso se crea solamente mediante más préstamos y eso va creando una bola de nieve que nunca va a ser pagada, porque la moneda de hoy en día no está respaldada en nada. Y eso. Así que, bueno, esas son algunas medidas que yo creo que el apruebo quiere como instalar al interior de lo que es nuestra república. Gracias, Legnice. Vamos con Baldo. Cuando quiera, maestro. Ya. Yo coincido con Leignac que en este momento no hay como no se ha establecido cómo va a quedar la Constitución, estamos hablando efectivamente de un fantasma. Así que yo podría hablar las 3 grandes peticiones que yo puedo decir que veo en las calles. Y yo creo que serían la salud, la educación y las pensiones. Y son temas que de verdad es súper complicado abordarlo, porque en el caso de la educación, la Constitución no te garantiza la educación, lo que te garantiza es la libre enseñanza. Eso está escrito así. O sea, la Constitución lo que te garantiza es que tú crees una institución que te pueda enseñar algo. No te garantiza una educación de calidad, ni el acceso a ella. Por otro lado, el tema de la salud es lo mismo, te garantiza el acceso. Y eso te lleva, paralelo a que nosotros tenemos una figura que es de Estado subsidiario, a que intervengan privados. Por lo tanto, yo creo firmemente que la salud debe estar protegida, al menos en alguna arista, por el sistema público, por el Estado, cosa que la Constitución no te lo garantiza. Y el tercer punto de las pensiones ahora son deplorables y lo que garantiza la Constitución es justamente un mínimo, pero es un mínimo en base a un retorno de una ganancia que lamentablemente no está definido que ese mínimo sea lo mínimo para vivir. Y eso está ahí, no descansa en las leyes, descansa en el marco general, es el rayado de cancha. Cuando se trató de cambiar esto, fue la misma clase política la que dijo que era inconstitucional. Yo coincido con los amigos del rechazo que hablan mucho de que tiene que haber cambios de fondo, pero lamentablemente en todo este periodo que hemos estado viviendo se han tratado de hacer esos cambios de fondo. Desde que está, ya dejemos afuera a Elwin porque Elwin fue un gobierno de transición, pero de ahí en adelante han habido 58 cambios, 58 reformas. ¿Por qué ustedes van a creer ahora que van a funcionar una reforma? Yo creo firmemente que ese no es el camino. ¿Por qué? Porque ya se ha dicho por la misma clase política que no va a resultar por ese camino. Y el tema de la reforma yo no lo veo incompatible con el tema que se está armando una nueva constitución, porque recordemos que se va a estar armando una nueva constitución por un proceso que dura 2 años. Por último, darle esos 2 años para ver qué pueden hacer. Y si funciona, perfectamente se puede integrar a las mesas. Yo no veo por qué tiene que ser uno o lo otro, porque son incompatibles. Eso por mi lado. Súper, gracias, Baldo. Tenemos algunos comentarios, mientras si quieren ustedes, chicos, si tienen alguna réplica o algo. Una réplica. Así por este. Vamos, tienen un minuto cada uno. Mira, Knight efectivamente dice que nuestro país está sobreendeudado. Nuestro país efectivamente está sobreendeudado y este año tiene que pagar casi 4.000 millones de dólares solo en interés. Ahora, ¿quién nos generó esta deuda? Hoy día tenemos el presupuesto más alto de Latinoamérica. Son 75.000 millones de dólares. ¿Quién son las personas encargadas de enfocarse que esos recursos estén bien distribuidos hacia las personas? Mejor salud, mejor pensión, mejor tanto. Yo con eso se los digo. Lamentablemente, ustedes, efectivamente, todos tenemos el tema buenista, de que efectivamente tenemos que tener mejores formas, mejores pensiones, pero como dice Lex Knight, y también el tema libertario, alguien los tiene que pagar. Y esos impuestos dirigidos, todos saben que los impuestos, comúnmente la mayoría de las personas lo pagan la planta más baja o la planta media, no lo pagan, no sé, las grandes empresas, no lo pagan, pero la diferencia es por qué tenemos que castigar al exitoso para beneficiar a otros que somos distintos. ¿Por qué no tenemos un impuesto como en Suecia? Todos iguales, todo 50%, todo el 50% de impuestos. ¿No les parece mejor que sea, en vez que sea distribuido porque yo gano más, ejemplo, yo puedo ganar más que Baldo? ¿Por qué va a llegar uno del aparato del Estado y va a decir, no, porque como tú ganas más, te voy a quitar más plata que Baldo? ¿Por qué? Eso es injusto, es totalmente injusto. Gracias, Cristian. Paulo, tenías tu derecho a réplica, 1 minuto. Ya, con respecto a lo que sea el Ignite, igual con respecto al financiamiento, yo no creo que, y no veo que
el pobre sea el que paga más. De hecho, es al pobre al que se le retribuyen o se le trata de devolver más de lo que del gasto social, fin de cuentas. Eso por un lado. Entonces, parte de los impuestos también, el impuesto a las empresas es mayor al que paga una persona normal, por decirlo así. ¿Ya? Con respecto a lo que estaba mencionando Osvaldo, con respecto a la corrupción, por ejemplo, yo trabajé en un sistema de SICPE hace unos años atrás, y se veía a través de cómo se repartían las lucas, que si el ministerio o el organismo no gasta las lucas suficientes, por ejemplo, él pide 100 y gastó 80, a fin de año, si le quedan esos 20, no van a ser como un factor positivo, sino que va a ser algo negativo, va a decir que el próximo año ellos podrían sustituir con 80. Entonces, no hay un fomento a la inversión dentro del organismo del Estado. ¿Ya? Aparte, y eso da el hecho de que, puta, si los buenos tienen 20, lo gastan como sea. ¿Cachai? Y se da un poco el tema, se da como el espacio para la corrupción. Por último, el último detalle. El Estado, yo encuentro que, así como lo ha trabajado acá en Chile, es bien como el TIC, ¿cachai? No creo, yo no me siento confiado en que ellos dispongan de más de recursos para poder hacer lo que se les plazca, ¿ya? Considerando que van a ser, no sé, derecho a la educación. Todos tenemos el mismo derecho, todos tenemos el derecho a la educación, por ende ya no hay privado y ahora va a ser solamente estatal. Por ejemplo, por ahí en el chat me dijeron que... no creo que hagan buen uso de esos recursos. Yo todavía confío en la competencia y en la libre competencia y que el sector privado lo pueda hacer mucho mejor. Gracias. Bueno, lamentablemente el sector privado lo hace mucho mejor que el sector público, en todas sus aristas. Gracias, chicos. Apruebo, ¿tienen algún derecho a réplica? Un minuto cada uno. Legnais, vamos contigo. Vamos contigo. ¿Quién va? Yo. Ya. Muy bien. El sector privado, cuando dicen que el sector privado lo hace mejor, tenemos el caso de Inberlín. Inberlín quebró a Magister, que era la AFP de los profesores. Se llevó la plata para adentro. ¿Recuerdan el caso cuando la secretaria de Massad le enviaba información privilegiada desde el Banco Central al secretario de Inberlín y se fueron con la plata para adentro? Hoy en día la AFP Habitat perdió el 14% del dinero de todos sus afiliados. Se lo llevó para adentro Ponce Lerúa. ¿Y cuánto le cobraron? $3 millones por 40.000 millones de dólares que era. ¿Y la sanción que tenía que haberla hecho? Se llevó 125. La sanción que tenía que haberla hecho, ¿por qué no se la hicieron? 14, no, pero la sanción, nunca se paga la corrupción aquí en Chile. ¿Por qué? No se paga, no. De hecho, cuando dicen, no? O sea, dame tú, ¿por qué no? ¿Tú cachai que el argumento que dieron para bajar la sanción fue que era inconstitucional cobrarle eso? O sea, estamos cayendo de nuevo que hay que cambiar la constitución. No, es que en el fondo, a mí me pasa, mira, puedo decir una cosa, me pasa una cosa. Las leyes de castigo a la ciudadanía. Ya, pues, pero es que ese es el punto, porque el marco cuando le iban a castigar fue que era inconstitucional. Por lo tanto, hablemos de crear leyes dentro del marco constitucional. Estábamos en el minuto de Legnais, volvamos con eso. Muy bien, es que me pasa una cosa con los libertarios de acá, que los libertarios de acá, en definitiva, no defienden la libertad, defienden los monopolios y defienden a los ricos. Yo conozco libertarios de Estados Unidos como Ron Paul, como Peter Schiff, que se van en contra de Amazon y de toda la gente que obtiene el dinero barato del Banco Central y de estas instituciones que son los fondos de pensiones. Pero en cambio los libertarios de acá defienden a Ponce Lerú, defienden a Mate, defienden a Luxi, que son los grandes lobistas y los monopolistas de acá, que impiden que nuestro mercado se pueda extender, porque donde tú quieras hacer como una nueva innovación, te encuentras con el tope de estos tipos. Si ese es como una locura, yo encuentro, de hecho, ellos apoyan a Kass, y Kass es hermano de Miguel Kass, el tipo que quebró la economía el año 1982, recordemos que él gastó el 40% del PIB de Chile salvando a los bancos, siempre hacen lo mismo, de hecho, lo mismo hizo Alan Greenman, lo mismo hizo Domingo Cavallo, siempre tienen como la misma técnica, y después hablan de libertad. Pero los bancos, la plata de los bancos no es del banco, la plata de los bancos es de la persona, o sea, si el banco quiebra, el banco no le tiene que pagar a los que depositaron, o sea, es un tema monetario. Cristian, vamos con Baldo. Yo solamente quiero dar un dato. Falta el derecho a réplica de Baldo. Vamos con tu derecho a réplica. En la Biblioteca del Congreso Nacional, ustedes pueden buscar un documento que se llama Algunos aspectos sobre el sistema tributario chileno con relación a la OCDE. Ya siguiendo con el tema de los impuestos. Una de las observaciones que se hace en el resumen es el siguiente. El 1% de los mayores ingresos en Chile tiene una de las mayores concentraciones de ingresos de los países seleccionados en el estudio.
El 33% cuando se consideran utilidades devengada y otros ajustes. Recuerden que las utilidades las puedes devengar. Por lo tanto, ellos cuando dicen que pagan una cantidad de impuestos, no es real, porque la pueden devengar y puedes pagar una que es menor. Y al mismo tiempo, registraron las tasas más bajas de impuestos efectivas, aproximadamente de 15,4%, en comparación con Uruguay, que es un 15,9%, Estados Unidos un 20,8% y Alemania un 30,5%. El tema de decir que todos pagamos el mismo impuesto es falso. No, pero ¿te gustaría que todos pagáramos el mismo impuesto? No, yo creo que debe ser Que fuese progresivo. proporcional. ¿Por Y qué? progresivo, dependiendo del tramo. O sea, Eso es lo si yo, justo. ejemplo, dando el mismo ejemplo que te dije, si tú y yo trabajamos en la misma empresa y a mí, puta, por estudiar más o por tener un poquito más de capacidades, me dan un mejor sueldo. O sea, para ti eso te narde y a mí, alguien del Estado tiene que venir y sacarme más plata de lo que te sacan a ti. Es que no Existe va eso. por ahí porque la lógica es distinta. Porque mira, Porque lo tú que se pasa es que la supone que al mayoría de la recibir más gente, mira, ingresos, escúchame, ahora estamos la hablando mayoría, de tramos, por mira, ejemplo. ¿por qué te digo que los libertarios nos, primero para defender disculpa que me salte el tema, pero los libertarios en Chile, como dice el Knight, apoyan a Ponce de León. Yo sé que yo los quiero presos Yo a todos los corruptos, los políticos corruptos, y a los empresarios corruptos los quiero presos. Si la libre competencia, el mercado lo que hace que todos estos monopolios no deberían existir porque son no antimercado. existe. No De existe, hecho, no deberían existir. Pero eso es porque el privado o el empresario corrupto le sale más fácil corromperse al político y tener beneficios que hacerle un mejor beneficio a la gente. Entonces el problema real no es del chancho, el problema real es el que le da la flecha al chancho. Y hoy día tenemos políticos demasiado corruptos que se coluden con los empresarios. Yo quiero a esas personas presas, ¿me entendí? Pero como ellos hacen las leyes, ellos no hacen leyes, ya sean inconstitucionales, no constitucionales, no hacen las leyes para tener juicio para ellos. ¿Me entienden? El problema Gracias, no gracias es Cristian. sí, ya dale, Sí, gracias, Cristian. de hecho yo creo que estamos preocupados por lo mismo. Paulo Bauldo y Legnice, y vamos con algunas preguntas del chat que está ardiendo. Vamos De breve, hecho, breve. yo creo que la Dale. mayoría de acá no estamos diciendo, no, hay que seguir igual por el lado de nosotros. O sea, todos estamos de acuerdo que hay que hacer un cambio y todos estamos de acuerdo de que hay muchos políticos que deberían hacerse presos, hay muchos buenos que están coludidos, muchos buenos que están haciendo desgracias, ¿cachai?, con nuestro país. En eso no tenemos conflicto. Ahora, el cómo hacerlo, yo creo que es el tema principal que acote justamente este debate, ¿cachai? Que si está en la Constitución o no. Yo no creo que esté en la Constitución. Yo creo que va por otro aspecto. Efectivamente tenemos un problema de que el legislativo es el que establece las leyes. Nos pintan en la cara diciendo, oye, esto fue inconstitucional. ¿Pero por qué fue inconstitucional? Mucha gente se queda con el eslogan y no va al fondo de por qué fue inconstitucional. Por ejemplo, hay una norma en la Constitución que dice el 2/3. Y todos alegan por el 2/3. Pero está bien que sea 2/3, porque si no estoy haciendo de que un cambio global, que podría ser muy importante, sea acogido por una minoría, ¿cachai? Que es más del 50%, pero sin embargo es menor al 2/3. Yo creo que debería ser, si exige el 2/3, el 2/3 es porque la mayoría de los chilenos, por lo menos la mayoría de nuestros representantes que están ahí, están de acuerdo con el cambio, ¿cachai? La misma cuestión que pasó ahora con el CERNAC, que todos abogan, no, ¿por qué se rechazó la cuestión del CERNAC? Claro, quien haga la ley y la ejecute y la normalice, no puede ser el mismo ente, ¿cachai? Si no le den demasiado poder al CERNAC, vaya a coartar, ¿cachai?, al privado directamente con eso. Entonces hay que ver un poco más el trasfondo, ¿por qué las cosas fueron inconstitucionales? ¿Cachai? Yo no encuentro que la Constitución fue tirar el peo, y mucho menos encuentro de que muchas de nuestras negligencias están asociadas a la Constitución. Yo creo que está totalmente ligada el poder legislativo y también el ejecutivo. Eso. Gracias, Paulo. Vamos, Valdo. Ya, yo voy. Sí, continúa. Es que volviendo al mismo tema de la Constitución, ustedes mismos dicen que quieren un cambio, pero que no hay que tocar la Constitución. Pero también hay que hablar del Tribunal Constitucional que está dentro de la Constitución. ¿Ustedes cachan cómo se forma el Tribunal Constitucional? Son 10 personas, 3 elegidos por el presidente. El mismo presidente que estaba metido, que quebró el Banco Talca, que estuvo metido con Pental, que tiene familiares con Sokimich. Después tenéis 7 buenos que son 4 elegidos por la Corte y el resto son elegidos por jueces, creo. ¿Qué reforma o qué cambio que pretendís lograr? Honestamente, ¿qué cambio pretendís lograr teniendo ya al enemigo en la otra trinchera? ¿Cómo piensan qué mecanismo es ese? Y eso lleva de nuevo. Lo mismo que pasó con Ponce Lerú. Es el ejemplo más claro de lo que están diciendo ustedes. Ustedes dicen que están en contra de la corrupción. Cuando se le sancionó, cuando se le quiso sancionar realmente, el Tribunal Constitucional que dijo, no, es anticonstitucional darle esta cantidad de multa, hay que bajársela a 3. Es un ejemplo que levantaron ustedes. ¿Qué pasó con el Choclo Delano? ¿Qué pasó con el caso Penta? Clases de ética.
Ahí yo te apoyo 100%, eso, bueno, no debió, las soluciones que se dieron, incluso para el weón de la raíz, cuando su hijo atropelló y mató, creo, a esa persona, tampoco debió haber sido la pena tan baja como que se dio. Ese ejemplo es bueno porque eso sí tú lo puedes regular por un marco legal. Todo Porque se puede, por la ley. todo. No, es que Claro, no, pero eso todo no se va a la puede- Constitución, todo eso se va a puede la hacer ley. por un marco legal. Eso puntualmente no, pero lo otro sí, porque por algo interviene un tribunal constitucional que te dice esto es constitucional, esto no es constitucional, y ahí caen en la letra chica. Por ejemplo, volviendo al tema de la educación, ¿por qué existen universidades privadas y la fórmula para lucrar con las universidades? Porque no existe en nuestra Carta Magna algo que diga está el derecho a la educación. Ni siquiera se habla de universidades. Sí se habla de la libre enseñanza, que es por la razón por la que existen las universidades privadas. Por lo tanto, el Estado se está desligando completamente de un rol Ya, social. pero pongamos ese punto. Si yo digo hay derecho a la educación, ¿qué se interpreta de eso? Significa de que si yo no tengo los recursos, o como sea, el Estado me tiene que dar a mí la educación, sí o sí, ¿verdad? Independiente de que si yo tengo recursos o mi situación financiera. El Estado te tiene que garantizar el derecho de acceso a la No, educación. el derecho es que él te va a dar la educación. Ya, mira, No, pero te voy a es dar el derecho de acceso, que tú la tengas Pablo, ¿le puedo disponible. dar solo un ejemplo? Mira, la Constitución actual Dale, dice Nice. que este país tiene que estar libre de contaminación. ¿Está libre de contaminación? ¿El Estado garantiza que esté libre de contaminación? No, no porque está escrito en un papel, en la Constitución, te va a garantizar algo. Si la diferencia es que cómo lo hacen. Si, es como te digo, todos estos casos buenistas, como te digo, de mejor educación, de mejor salud, de mejor pensión, tienen que entender que tiene que saberse cómo se hace. Porque si uno puede expresar muchas cosas distintas, pero en el papel, pero a la teoría es que ver cómo lo van a hacer. Y hoy día no dan el ancho. Lo malo es que los políticos no están dando el ancho, y si hacen leyes inconstitucionales es porque no tienen ni puta idea cómo es la Constitución. ¿Me entendí? O sea, hacen leyes estúpidas. Mira, en Chile hacen leyes estúpidas, reaccionarias, y somos el único país en el mundo que creamos leyes con nombres. Ley Emilia, ley Zamudio, y encima después tenemos que reestructurar la ley, porque como le hicieron tan rápida, tan reaccionaria, después tienen que agregarle cosas. O sea, le pagamos a gente casi 9 millones y medio, después se reajustaron, pero 9 millones y medio, para que hagan leyes estúpidas, reaccionarias y más encima con nombre. Y más encima después no elegir las leyes que son, entre comillas, reformas. La reforma a la pensión la tienen parada, la reforma a la justicia la tienen parada, la reforma a la educación parada. O sea, tienen todas las cosas que se pueden reformar paradas. ¿Pero quiénes son? Los mismos políticos que no saben cómo ni siquiera. Te apuesto, la mayoría de esos políticos no tienen ni idea cómo es la Constitución. Por eso hacen leyes que son inconstitucionales. Pero es que mira, por lo mismo del caso medioambiental que estás diciendo tú, el impacto, uno de los grandes impactos que tenemos o problemas que tenemos ahora es el tema de la sequía. El último párrafo del artículo 24 te dice expresamente que tú puedes privatizar el agua. O sea, tú pescáis el agua, yo pesco una napa o un caudal de agua, lo privatizo, en mío, independiente de lo que pase en el resto. Ya teniendo ese marco que te deja privatizar el agua, ¿cómo pretendís solucionar un problema que es más global? Te deja privatizar la administración del agua, ten cuidado, No, porque en el no, código de agua te no, dice, es el uso de las aguas lo que está en la Constitución. el uso del agua es público, la administración es privada. Ten cuidado. Y de hecho, la ley de agua, bueno, está de hecho en el BCN, justo la misma cuestión que se doy tú como referencia. El último párrafo del 24 dice: los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad con la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. De ahí pasa el 25. La propiedad sobre ¿Puedo ellos. hablar un poco? Chuta. Sí, Nice, por favor. Ya, dale. muy bien. ¿Qué les parece que el derecho al agua fuese concebido a los 19 millones de chilenos y que la gente al momento de ocupar el agua tuviese que arrendar o la gente pudiese vender el derecho al agua? ¿Por qué el privilegio a algunas personas, lo mismo que pasó con las leyes de la ley de pesca? ¿Por qué se le entregó una cuota a ciertos privilegiados que la cuota hoy en día cuesta 3 millones de dólares? ¿Por qué eso? ¿Por qué no se o sea, si vamos a privatizar algo, ¿por qué no se privatiza para todos? ¿Por qué siempre se escoge a uno? Fíjate ustedes que son libertarios, ¿por qué se van en contra de las leyes de Rothbard? Rothbard decía que esa cuestión era un robo. Rothbard decía que había que entregarle la propiedad primigenia a las personas. Ustedes lo que defienden es a un grupo de privilegiados, y ese es el punto. Yo creo que por eso yo no comulgo mucho con los libertarios
latinoamericanos generalmente, porque en definitiva son solamente reaccionarios. Ustedes están defendiendo un sistema que es corrupto, una finanza que es corrupta. Yo lo que propongo, fíjate, que es incluso con un peso, imagínate, con un peso, si tuviéramos la blockchain, si cualquier persona que quiera financiar su trabajo, su emprendimiento, necesita 19 millones de personas que le pongan un peso y ya financié algo. Pero con gente que en definitiva defiende incluso a un hermano que fue el hermano de un banquero que ¿cómo que se llama? Que se vendió a la banca, que la salvó, es muy difícil lo que se puede hacer, porque en el fondo, fíjate que este sistema va a quebrar. Yo creo que se viene una recesión mundial más grave de lo que la gente presume. Y pienso que los bancos centrales van a empezar a emitir dinero digital, que es distinto a la blockchain, porque en el fondo el dinero digital hace que las personas estén controladas en sus compras y en sus ventas. Nos dirigimos a un mundo distópico, así como el de Orwell, como el de Aldous Huxley, y nosotros seguimos peleando en si la educación debe ser pagada por el Estado o debe ser pagada por los privados. Yo lo que propongo es como que nos pongamos de acuerdo para el Chile que tiene que venir, porque tenemos que defendernos. Se está produciendo la trampa de Tucídides. Fíjate que cada vez que emerge un nuevo imperio, se pelea con el imperio anterior, y China está en ese momento, se puede llegar a producir una guerra. Ese fenómeno se ha producido 16 veces en la historia de la humanidad. Ya, muy bien, eso por mientras, muchachos. Sí, gracias, Ignace. Oye, chicos, hemos pasado varios, no sé si, bueno, nos adelantamos un poco a la parte de las preguntas y respuestas cruzadas. Se dio un momento bien entretenido. De hecho, es el objetivo del debate y los felicito también a todos porque se ha hecho con mucho respeto. De hecho, no ha sido ni... Mi presencia es hasta innecesaria con el nivel que tienen ustedes. Los felicito a los cuatro. Mira, hay algunos comentarios que son muy interesantes de destacar. Por ejemplo, Carlos nos dice, estamos claros, esta constitución tiene un mínimo común denominador, que como dice su nombre, la constitución política de la república, que es la incapacidad de la política para transformar la realidad de las personas. Catalina también nos agrega, nos dice, eso de las reformas no sé qué tan real sea, porque no sé cómo pueden asegurar que existirán tales reformas que se terminarán haciendo realidad. Por lo demás, tampoco dicen qué es lo que hay que reformar. También nos agrega Rodrigo Bustos, nos dice, no, disculpa, no es Rodrigo, es, bueno, hay algunas preguntas abiertas que se dieron durante el debate. Por ejemplo, Pablo Torres nos dice, ¿por qué será que no todos ganan lo mismo? Eso tenía que ver un poco con lo que hicieron ustedes, supongo que, no sé. ¿Ah? A ver, yo creo que la igualdad por el ser humano nunca va a existir la igualdad del ser humano. La única igualdad que puede existir en esta vida es la igualdad ante la ley. Y en este país no se cumple. Estamos súper claros, creo que estamos los cinco claros, que aquí lamentablemente en este país la igualdad ante la ley no se cumple. O sea, sí, el empresario corrupto, el político, no cumple la misma ley que cumple el ciudadano común. ¿No es cierto? No, infiero que tú hablas de la libertad moral, o sea, de la igualdad moral más que económica. Infiero eso. Mira, también Gonzalo nos comenta, nos dice, hola, saludos, nos pregunta, la verdad es que yo insto a la gente que está en los comentarios que ponga para apruebo o para rechazo, para saber a quién le dijimos la pregunta. Pero la verdad es que esta es una pregunta que puede aplicar para las dos partes, que tiene que ver con qué quieren realmente, qué tipo de sociedad pensemos en el desarrollo histórico y cuál sería el aporte hoy para la sociedad en 200 o 300 años más. ¿Hay algo que el apruebo, por ejemplo, quiera consolidar en una nueva constitución en caso de ganar? ¿Hay algún valor que quieran sí o sí perpetuar para una sociedad en 200 o 300 años más? Valdo, Ignace. ¿Puedo decir? Sí. Muy bien. Yo hablaba de que estamos ante la trampa de Tucídides. De hecho, China y Estados Unidos están buscando cuál va a ser el hegemón que va a dirigir los hilos de la globalización en torno a 100 años más. China, fíjate que quiere ir a la Luna para traer el helio 3. Con el helio 3 dicen que pueden llegar a tener 5.000 años a 10.000 años de energía libre. Imagínate bajo los costes de producción que se van a producir en China. Y nosotros aún seguimos con la idea esta media libertaria o liberal de que nosotros tenemos que seguir desindustrializando Chile, mandando las cuestiones para China, para Singapur, cuando nosotros tenemos que tratar de crear una matriz productiva. Tenemos que sacar a todos esos tipos que son los tiburones, que en definitiva reciben el dinero al 6%
Y nosotros que competimos, los empresarios pequeños y los medianos empresarios, y las ferias y todos esos tipos que realmente tienen un laissez-faire de verdad, eso sí compiten. Pero lamentablemente estos tiburones, como, bueno, tiburones se le llama siempre a George Soros, a Warren Buffett, a todo eso, pero acá también tenemos tiburones, como Mate, como todos esos que financian a las derechas y a la izquierda, porque en el fondo esta cuestión no es una pelea de derecha e izquierda, es una pelea por el subsistir de Chile. Viene una agenda globalista que intenta imponernos términos que van en contra de nuestra naturaleza. Por eso tenemos que ser inteligentes. Abrir este debate nos va a permitir por lo menos conversar acerca del Chile que queremos. Yo no sé si vamos a tener la mejor constitución o una peor constitución, pero existen las herramientas para oponerte si esa constitución va en contra de esta constitución que tenemos. Por lo mismo, yo le digo a la gente rechazo que se abran al debate, que vayan con su idea, incluso si quieren ser libertarios, como decía Patty Friedman, este ya vendría siendo el nieto de Milton Friedman, que él, como es anarcocapitalista, quiere crear plataformas afuera de los mares, 200 millas para afuera, y podrían abrirse a ese tipo de ideas, pero esta cuestión de cerrarse, no, es que se viene el marxismo y todo eso, yo creo que no está bien, porque Creo que Chile con este mismo... habla del marxismo, Sí. y de Venezuela. pero Chile con este mismo sistema que estamos, ¿cachai? Lleno de deuda, va a colapsar el momento mismo que se viene, o ya está. Argentina. Eso es. Oye, estáis hablando de que estamos atorados en deuda y aún así quiere gastar un montón de plata también en un proceso que no insisto, A Ponce Lerú corresponde. le perdonaron más que el proceso. De verdad Pero no no, Bueno, porque ahí le tenemos- perdonaron más a Ponce Lerú, nosotros vamos a decir, vamos a darle la plata a los políticos, pues mi amigo. Esto sabemos que Pero si la ley pero si 2100 dijo que ustedes están por lo mismo. Lo que pasa es que ustedes lo están pensando como un gasto. Y Ya, y la reforma la van a hacer ¿quiénes? Dios, la van a hacer los políticos igual. Sí, pues la van a hacer los políticos. ¿Y tú crees que no son capaces de ponerse de acuerdo para una reforma de pensiones? Se van a poner de acuerdo en una constitución si no tienen ni idea de cómo es una constitución. Eso es lo que lo que a mí un poco ¿cómo se llama? Me causa un poco a favor de los de la prueba, es que los que no entienden es que si los políticos hubieran sido tan porque están tan mal catalogados, son las personas más catalogadas en Chile, ¿por qué ellos no podían decir que yo hago un paso al costado y que las personas en un cabildo abierto o que el mismo Estado, ¿sabes? Que les pague a esas personas que ganan ese cabildo abierto, hagan la constitución? Nosotros discutimos, hablamos y La tratamos de UDI hacer no las quiere mejoras. eso. No, si aquí no es la UDI, aquí Es que fueron ustedes todos los tampoco quieren eso. políticos. Aquí, escúchame, aquí Es que fueron ustedes la UDI, tampoco quieren eso, porque porque aquí el acuerdo no A ver, fue... ustedes tampoco quieren A eso, ver, porque Legnay, si la señora Juanita hiciera... Pero el acuerdo no fue... Cristian, el acuerdo no fue por la derecha, el acuerdo fue por todo... Cristian, Legnay, un momento, hablando todo no se escucha, mira, volvamos a la pregunta de Gonzalo un poco, que está muy entretenido el debate, volvamos a la pregunta un poco y cerremos tal vez, o sea, cerremos con el lado de la prueba, porque Gonzalo le preguntó al rechazo y a la prueba, no sé tú, Valdo, si quieres consagrar algo en particular o en específico que te permita un modelo de sociedad para 200, 300 años más. Yo coincido con Legnay de que tiene que haber un tema de una política económica de fondo que nos ayude a invertir. Primero nos ayuda a recaudar y después tiene que haber algo como un marco normativo que nos ayude a invertir en qué vamos a hacer con la plata recaudada. En ese sentido coincido plenamente con Legnay. Y por eso también yo voy por la prueba, porque creo que la Constitución es el mecanismo legal que tenemos para hacer eso. Actualmente los recursos naturales, nuestra Constitución permite que sean tratadas por privados. Yo creo que eso se debería por lo menos mirar de nuevo. Y con el rechazo eso no va a pasar. Codel lo hace muy Por bien. lo tanto, la lógica apunta a que tiene que haber una nueva constitución que se dedique o que al menos involucre esos temas, porque de verdad cuando uno la lee, hay cosas que, bueno, es por un tema también que nosotros pertenecemos a una economía que no se dice expresamente literal, pero es neoliberal. Tenemos un Estado que es subsidiario, lo cual permite la intervención de privados en cuestiones que deben ser derechos básicos. O sea, estamos hablando de algo tan básico como la educación. Pero entonces tienen que ser estatal. No. Porque si no son subvencionados, no necesariamente. estatal. Pero eso es lo que está pasando. Aquí tenéis dos formas. No se regula actualmente. A A lo mejor tenemos que afinar más. Aquí no tenía un tercero. Aquí Mira, tenía la un tercero de subvención. Pablo, disculpa, la última palabra. La subvención quiere decir que lo Para puede ir con Pablo, por favor. Sí, Pablo, disculpa.
La última intervención mía. La subvención significa que lo puede hacer o el privado o el Estado. Ahora, si no lo hace, si tú quieres sacar al privado de un lado, tiene que hacerlo el Estado. Así es fácil. Pero ¿cuál es la figura del Estado subsidiario? Que si existe el privado, el Estado no Te puede lo intervenir. expliqué, por recién te lo expliqué. No, pues te lo estoy diciendo. Pues. Si existe en el privado, no puede existir en el. No puede No, existir si en lo el puede hacer. estatal. No, si lo puede La hacer. figura del Estado subsidiario no puede. ¿Por qué Ahí no? tenía un concepto. Si la salud lo hace el Estado y también lo hace el privado. La educación también lo hace el privado y la Eso hace no es el Estado subsidiario, que es nuestra figura. No, porque lo que la subsidiariedad, bueno, ya, vamos a seguir con la subsidiariedad, es que quiere decir que el Estado, tanto el Estado como el privado, pueden intervenir en algunas cosas. Lo que no puede hacer el Estado, intervenir, ejemplo, en las partes que el privado ya la tiene confeccionada. Por ejemplo, en las carreteras. Él no puede llegar y arbitrariamente quitar eso al privado por decir que ahora es estatal. Tiene que pagar, tiene que indemnizar, todas esas cosas. Pero ese es el tema de la subsidiariedad. No es un tema de que el Estado no puede intervenir. El Estado interviene igual, pero tiene que pagar, porque es un tema privado. Eso es lo que... Está confundiendo con expropiación. Esa es No, la Constitución. Está definiendo de hecho, en la Constitución sale cuando te van a expropiar, tienen que pagarte lo relativo Sí, a lo que corresponda con respecto a la expropiación. sí, Entonces, pues, si tú no he querés dicho quitar lo esa contrario. cuestión. No he dicho lo contrario. Lo que le digo yo es que hay un modelo de Estado, por ejemplo, está el Estado subsidiario y el Estado benefactor. Nuestra Constitución permite que exista el Estado subsidiario. El Estado subsidiario es una figura de Estado en la cual, si existe un privado que ofrezca un servicio, el Estado no puede intervenir, porque existe un privado que ya está ofreciendo ese servicio. Dame un ejemplo. Pues yo te di dos. Yo te dije de la salud, que lo hace el Estado y el privado. Te di la educación, que lo hace el privado y el Estado. Dame un ejemplo tú. Que no hace el Estado. No te entiendo bien la pregunta. El que Tú tú me estás dijiste diciendo que hay beneficiarios y hay subsidiarios. El Sí. tema de la salud, están ambos participando, estatal y privado. Lo mismo pasa con la educación. Dame un ejemplo de que el Estado subsidiario impida al gobierno participar en el mercado. La educación, pues. No, pues Pero si hay educación pública. hay educación pública y privada, pues, mi A amigo. Amigo, mira, la educación universitaria, lo único que tiene Hay el dos. estatal es el nombre. La fórmula de financiamiento no viene directamente del Estado. ¿Cuál no? Dame el ejemplo. La Universidad de Chile es la plata del Estado. La Universidad de Concepción es la plata del Estado. Tiene un financiamiento distinto, amigo. Son sistemas de financiamiento que no son directamente estatales. Mira, te voy a buscar un ejemplo que va a ser más ilustrativo. Y Yo creo que ahí está diferenciando una cosa entre el aval del Estado y el Fondo Solidario. Yo estudié en la Universidad Estatal y yo no, esos son modelos distintos para Hay acceder a confundido la en la enseñanza. parte de la forma de administración. Pero dale, no. Espérate, mientras Valdo busca el ejemplo, Paulo, vamos con. Se cayó, no lo sacamos, se cayó sin querer. Se cayó el Ignite, pero ya volvemos. Nos están censurando. Paulo, mientras tanto, vamos con lo que tú querías exponer, un poco relacionado con la pregunta que hacía Gonzalo, que es, no, es más arriba. Un segundo, acá. No, era el tema ese del 200, 300 años. Los cambios que se dan, una de las gracias de la Constitución es que es bien abierta con respecto a la forma de legislar sobre algunas cosas, la mayoría de las cosas. Y así debería seguir siendo, porque no vamos por cada vez que cambie la sociedad o por cada vez que no sé, surja alguna necesidad, vamos a cambiar la Constitución. Las cosas están abiertas para que sean legisladas a través de leyes. Ahora, si las leyes no están siendo aplicadas o están siendo mal aplicadas, o incluso están siendo, como bien decían por ahí, monopolizadas hacia un sector privado, deberíamos cambiar los políticos, ¿cachai? Debería ir e indagar acerca de ellos y empezar a cortar cabezas que nos corresponda, ¿cachai? Pero yo creo que el cambio no está en la Constitución. Yo creo que el cambio está en el parte legislativo. Mira, lamentablemente, acá, de los tres poderes que tenemos actualmente, de los tres poderes que tenemos en el gobierno, ninguno está bien categorizado. Todos tienen sus falencias, ¿cachai? Ahí hay un tema bien fiscalizante por parte de nosotros, pero no está por el lado tampoco, está por el lado de la Constitución. Está por otro ámbito. No podéis cambiar la Constitución a cada rato porque los locos lo hacen mal. Perfecto, mira, acá tenemos un comentario de Francisco Torres que nos aporta el tema, nos dice, ojo, palabras de Francisco Torres, ojo, la subsidiariedad implica que cuando los privados no quieren invertir puede hacerlo el Estado, por ejemplo, la misma salud que mencionaron, cuando no es rentable, población de riesgo o cuando sus ingresos son bajos. También nos comenta Rodrigo Busto, las universidades del CRUCH tienen casi los mismos aranceles que los privados fuera del CRUCH.
Sí, pues, tiene que ver con el precio, exactamente. Y también nos comenta Rodrigo Busto, el mundo no se divide en economía estatal o privada, también está la comunitaria o cooperativa. Sí, exacto. Te quedaste la guerra fría, que en este caso era la pregunta para para mí. Cristian. Sí, Y pero de lo hecho que no- pasa es que. ¿Sí? Ya, bueno, ya, dale. No, pero dale, continúa, si, está bien, Lo que una pasa es respuesta, que, da una respuesta breve. obviamente nosotros no, yo no soy tan técnico y tan filósofo ni tan economista para enfocar mucho. Yo creo que aquí todos tenemos sus falencias también. Pero yo creo que la diferencia es que la economía no es que exista lo privado y lo público, o sea, lo privado y lo estatal. Obviamente existen, pero es una responsabilidad del Estado ver cómo administra bien los recursos y pueda llegar a un tema cooperativo también con los privados. ¿Me entiendes? O sea, yo siempre he pensado lo mismo, que efectivamente, a ver, la gente tiene que entender hoy día, hay una batalla más o menos más cultural, es que tanto el privado como el empresario, como el trabajador, son entes que se cooperan entre sí para obtener un mejor beneficio. Siempre. Ahora, cuando el empresario abusa del trabajador, eso está mal. Y cuando el trabajador abusa sobre el empresario, también está mal. O sea, chicos, si también existe el tema del sindicato, cuando usted, lo que dijo Valdo, el tema del sindicato, cuando dijo, no, es que aquí anticonstitucionalmente hacen que no existan sindicatos colectivos. No dije eso. Así dijiste, que el tema de los sindicatos, que le Pero impidían no hablé del constitucionalmente. colectivo, Y lo yo que dije, fue pero ¿cómo van inconstitucional. a querer que alguien le imponga, como trabajador, inscribirse en un sindicato sí o sí? ¿Por qué no existe la libertad? Que yo no quiero un sindicato, no quiero que nadie me defienda, me puedo defender solo, si no me gusta algo lo quiero, y Lo si que me fue gusta declarado lo contigo. inconstitucional, lo que yo dije que fue declarado inconstitucional el 27 de abril de 2016 fue la titularidad sindical. Ya, Que eso es lo que te dice, no es lo mismo, porque lo que te ya, dice es que tú cuando quieras negociar con el privado, con tu empleador, no puedes ir con distintos grupos a negociar, se tiene que hacer siempre a través del sindicato. pero Eso fue declarado inconstitucional. es lo que te estoy explicando, que tenéis que estar sí o No, sí inscrito en un sindicato. Sí, sí, porque ¿cómo vaya a pelear en un sindicato? ¿Cómo vaya a pelear? No vas a pelear solo si tenés que estar inscrito en un sindicato. O sea, eso sí que es totalitario. O sea, tú me estás diciendo que yo tengo que sí o sí, por trabajador, pagarle a un sindicato, porque tenéis que pagarle, para que ellos me representen. Yo no me puedo representar solo. Y si algo yo no me conozco gusta de la sindicatos que no empresa, tenés que pagarle, no me son puedo ir. asociaciones. Es que por eso te digo, pero igual la libertad, ante todo existe la libertad. O sea, la libertad del ser humano, si quiere hacer algo, no lo quiere hacer, sin afectar la libertad de otro. Pero nadie puede decir en el colectivo, porque el sindicato es un colectivo, te voy a obligar, sí o sí, que tú seas parte de mí, o si no, no puedes hacer nada. Eso es lo que tú estás implicando. Lo que pasa es que esa figura, ¿por qué nació? Porque existían grupos empresariales que negociaban con sindicatos pequeños, ofreciendo distintos tipos de reforma o mejora a las Eso está mal, remuneraciones. porque existen unidades de sistema, unidades de recursos humanos, unidades de financieros. O sea, existen distintas unidades en una Pero empresa. eso te ¿Por quita qué a ti tiene que mismo ser poder solo de negociación, po. Pero ¿por qué tiene que haber un solo colectivo? Eso es lo que yo no te ¿Por qué entiendo. tengo que afiliarme para yo negociar con mi empleado? Exactamente. Eso es lo que yo no Porque logro eso le entender quita poder de de la negociación al grupo, po, a la mayoría, po. Pero, Si negociáis de a pero uno, bueno, No, yo como Pablo, te digo, disculpa, Cristian, Pablo, te escuchaba, que dale, Pablo Pablo, no, quería... dale. no, no, no era Ah, eso, ya, lo mismo que estaba preguntando. perfecto, Eso es mira, lo, Tú estás, dale, dale, no, Cristian, dale, no, dale, 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 dale. Cristian. Eso es lo que yo no logro entender, que la gente aquí vive por un tema de estatismo, colectivismo, bueno, y no viven por el tema de la libertad de la gente de elegir lo que quiere hacer, de lo que no quiere hacer, de lo que quiere ser juzgado o lo que no quiere ser juzgado, o lo que quiere emprender el mismo. O sea, hoy día tenemos un Estado que te regula a veces lo que tú puedes emprender o no. Mira, imagínate que soy tan libertario como dice Alex Knight, ¿por qué no legalizamos la droga? ¿Por qué? ¿Por qué existe el monopolio de la fuerza que alguien te dice que tú no puedes consumir droga y por eso está ilícita? ¿Por qué? Eso es lo que yo no logro entender. ¿Por qué existe ese mundo de que la gente cree que obviamente tenemos que existir marcos que nos regulen, marcos que tengamos en un mundo común, pero no puede existir que alguien que viene de un colectivo y te imponga algo que tú no quieres hacer? Si viva la libertad de la gente es poder ser libre y pensar lo que uno quiera. Imagínate la ley Mordaza hoy día. Ahora quieren que la gente, si no puede hablar de la dictadura de forma buena, la condenen. ¿Me entendí? O sea, eso es un tema de libre expresión descabellado. O sea, yo puedo decir que yo la lectura fue mala o buena, da lo mismo. Pero no pueden privarme de decir, no, que tiene que decir que es mala, es mala, es mala, es mala. ¿Me entendí? Eso es un tema tan obvio que la Gracias. gente. pero es Están que si no estáis cejando tu cuestionando todo lo que es el pensamiento. sindicato y el poder de negociación de un sindicato, po. Pero, Son lo mismo. ¿por qué me voy a obligar a participar en uno?
¿cachai? Cuando en Estados Unidos No se es clasificó obligar, la cuestión de los... lo que se declaró inconstitucional es que cuando se fuera a negociar, se hiciera a través de un sindicato, un mecanismo, uno solo negocio. Ahí lo estoy obligando. ¿Puedo hablar? Pero me estáis obligando a estar ¿Puedo hablar? inscrito en un sindicato. La Inés quiere hablar. Sí, Legnice, cuéntanos. ¿Puedo hablar un poquito, chiquillos? Sí, Ya. sí, dale, Legnice. Sí, dale, me voy a callar. ¿Qué pasa? Yo me voy a callar. Sí, sí, no, pero Del Colo. ¿qué pasa? Está muy bueno, está muy bueno. No, pero tú eres del Colo. Ojalá ganemos con los del Colo mañana, man. Ya no. El punto es que tú igual estás como muy lleno de ad hominem, o sea, de que ustedes son de esta forma, nosotros somos distintos. Y yo no concibo el mundo de esa forma. Fíjate que el pensamiento colectivista es muy malo. claro, pero que tú analizas el mundo de manera colectivista, para ser individualista metodológico, con la praxeología y todo eso del libro Von Mises, ¿cómo se llama? La acción humana. Tu forma de pensar es totalmente colectivista, porque todo lo asumes como este grupo piensa de esta forma. Todos son homogéneos, todos piensan de la misma forma, tienen una linealidad cartesiana, entonces me parece como una, no sé, en definitiva eres como igual colectivista. Leonidas, porque de hecho Leonidas, todas tus expresiones son colectivas, hablas de ellos, de nosotros, de vosotros, no, de Leonidas, ustedes, mira, ocupas como... si lo interpretaste así, lo siento. Yo digo que la gente puede pensar lo que quiera. Si tú quieres ser colectivista, sé colectivista. Lo que yo no te voy a... Yo no soy colectivista. No, pero te estoy dando un ejemplo. Te estoy dando un ejemplo. Porque te estoy diciendo que la gente puede pensar lo que quiera. Si es colectivista, estatista, privatizado, da lo mismo. Lo que yo te estoy metiendo es que la gente es libre de pensar lo que quiera. No pueden llegar a otra persona a imponer. Yo no te voy a imponer a ti mi idea. Tú no me vas a imponer a mí tu idea. Eso es lo que te voy... Ahora, podemos llegar a puntos de acuerdo. Pero la idea es no imponerse. Y eso es lo que a mí no me gusta. Ya, mira, el punto que yo voy con los libertarios, que los libertarios en definitiva no quieren acabar con el Estado. Lo que quieren es privatizar. Legnice, se te cortó. ¿Me escuchas? Está petrificado. Mirando al cielo. Mirando al cielo. Falso el hecho de querer esta anarquía. Legnice, ¿me escuchas? Entonces, y lo mismo que dice... Legnice, ¿me escuchas? Sí, te escucho, ¿tú me escuchas? Sí, ¿te puedes repetir un poco que se te detuvo un poco? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Me escuchan ustedes o no? Sí, ahora sí. Sí. Ya, muy bien. ¿En qué parte me quedé? Ya, muy bien. Me quedé en Von Mises. Von Mises hablaba del ser praxeológico, o sea, en la acción humana, que es una cuestión súper kantiana, de un ser ahistórico, sin raíces, sin herencia, y una cuestión súper progresista. Así eso es lo que me pasa con ustedes, y me pasa también con los comunistas, que también tienen una visión sumamente materialista acerca de las cosas. Nosotros los nacionalistas igual somos distintos, porque en definitiva tenemos como la posición de tomar las cosas mejores de todos los ámbitos, y creo que por allá va a ir como la convergencia del mundo, espero, si no nos vamos a convertir en esta cuestión transhumanista que se viene. Pero también nosotros tenemos, como Chile, tenemos que integrar esta cuestión del 5G, del TGP3, ¿cachai? TGP3 es una plataforma que es una inteligencia artificial que logra, por ejemplo, descifrar textos y crear el patrón conductual de ese texto. O sea, por ejemplo, podéis revivir autores como Maupassant, como a Cervantes, como a Cortázar, con ese tipo de tecnología. Entonces, todo lo que nosotros estamos planteando ahora es como de un tiempo que ya pasó. Nunca hemos planteado Chile como ahora. De hecho, yo te podría hacer la educación gratuita, de calidad, sin necesidad de tanto dinero. Podría optimizar ese desarrollo mediante plataformas cibernéticas. Pero pasa que hay gente que no quiere, de hecho se oponen. Te dije 3 formas de financiar el Estado para que dé educación gratuita. La cuestión de los impuestos dirigidos, te dije la cuestión de la blockchain, ¿y qué cosa más te dije? Que el Estado invierta en vez de comprar insumos extranjeros, insumos nacionales. Y aún así persisten en la idea de que no se puede financiar. Eso. Hay un tema ahí con respecto al uso del... y potenciar y proteger tanto a la manufactura, no a la manufactura, sino que a la explotación de los recursos naturales. ¿Cachai? Por ejemplo, lo que estaba pasando en Estados Unidos con la importación del hierro, si no mal no recuerdo. ¿Cachai? Sí. Que los buenos decían, no, porque si China lo está vendiendo barato, cerramos acá y empezamos a potenciar a lo interno. Pero para los manufactureros internos, los condicionaron a que tenían que consumir un hierro más caro, ¿cachai? En vez de acceder al hierro que era más barato de China, ¿cachai? Es una cosa igual que te coarta un poco, porque yo creo
que si por fuera te venden por recursos más baratos, ¿por qué vaya a obligar al consumidor a pagar más caro por un producto nacional? ¿Cachai? ¿Puedo responder esa pregunta? Porque China subvenciona sus productos. De hecho, ocupan dumping. Es como, por ejemplo, nosotros somos 5, ¿cuántos somos? 3 más 2 son 5, sí. Somos, por ejemplo, ustedes 4 tienen una empresa de hierro y yo tengo otra empresa de hierro, pero estoy asociada a China. Lo que hago yo es, porque China me financia, bajar mis costos de producción y vendo el hierro más barato hasta sacarlo a ustedes del mercado. Eso se llama dumping y eso está haciendo China con mano de obra esclava y encima subvencionado, hasta sacar a todos los agentes económicos, y eso se está practicando hoy en día, y lamentablemente nosotros ponelo bajo ese mismo contexto. Actualmente está más barato. Cuando está más barato voy a consumir del consumo más barato. Cuando ellos suben el precio, por reactivar la industria, cuando tú veis con una industria está con los precios demasiado elevados y tú decís, hoy voy a invertir, tú te metí en el mercado, ¿cachai? Actualmente el mercado se rige así, se rige tanto por los consumidores, que somos los que elegimos finalmente los productos que están hoy en día en boga, y se rige también, ¿qué? Así se rige. No se produce así. No. De hecho, hoy en día el mercado tenéis que leer a Roger Thaler. Roger Thaler, que es el premio Nobel de Economía, habla de la economía conductista. Hoy en día te inocula lo que tú tienes que consumir mediante lo que se llama la merchandising subliminal. O sea, si yo quiero tomarme una Coca-Cola, eso es libertad. Pero si ellos mediante la publicidad me inoculan el hecho de querer tomarme una Coca-Cola, eso ya no es libertad. Y eso se está produciendo hoy en día. Dices tú. No, se llama economía subliminal, merchandising subliminal. Roger Thaler es el premio nacional el premio Nobel de Economía del 2016. La economía conductista, si ustedes están peleando todavía con los neokeynesianos, con los keynesianos, se han salido de lo que es la economía actual. Si ese es el problema de los libertarios, sobre todo los libertarios norteamericanos, o sea, los libertarios chilenos. Los norteamericanos están peleando de si respaldar la moneda en oro, de aplicar la blockchain y ese tipo de cosas, pero ustedes ya están en esta cuestión de defender a los ricos. Yo creo que está ahí como generalizando mucho. Y por eso digo, en tu país, por la index, el sistema keynesiano, aquí en Chile lo ocupan los políticos, del gasto excesivo de la plata de los recursos del Estado y con mayor impuesto. Si tú obviamente tú me estás diciendo a mí que yo no me estoy enfocando en un nuevo keynesianismo y todo un enfoque distinto, pero lamentablemente los que nos gobiernan, nos dirigen y nos administran los recursos son bastante, se quedaron en el Keynes, del 30 y del 33, pues. Pero ustedes saben cómo se maneja el keynesianismo. Por ejemplo, ¿me podrían explicar la teoría? Sigo insistiendo. Porque ya que lo captan, por favor, explícame la teoría. La teoría más o menos de Keynes se baja a través del consumo y que el Estado administra, que el Estado entre más consumo, la gente entre más consumo, mejores bienes va a tener o mejores expectativas o patrimonio va a tener. Eso es lo que yo entiendo del Keynes. Como te digo, aquí yo creo que ninguno de los 5 somos tan letrados. Yo no soy ni matemático ni físico. Yo soy un que trabajo con suerte en la contra. Entonces, si queréis decirme eso de libro, de esto, yo creo que poco nada voy a entender. Pero lo que yo sí entiendo, y lo que sí yo entiendo, es que tenemos hoy día un Estado que mal gasta la plata. Eso es lo que yo te voy a... Solo una pregunta, disculpa, Germán, que antes. ¿Tú crees que $75,000, que el presupuesto del Estado se administra bien? 75 millones. 75,000 millones da lo mismo. ¿Se administra bien? Porque es el presupuesto más caro de Latinoamérica. ¿Y se administra bien? Esa es una pregunta para usted, solo para usted, para los de la prueba. ¿Por qué le vamos a dar a alguien? Dale, Guardo, no he hablado nada. ¿Por qué le vamos a estar dando recursos a buenos que los malgastan? Es que hay fallas graves, porque cuando se supone que el keynesiano siempre se utiliza cuando estamos en una crisis, como la que estamos viviendo ahora, donde se supone que interviene el Estado. Y ahora no pasó eso. Por ejemplo, ahora, ¿cómo se reactivó la economía? No, se reactivó por medio de los bonos. La gente, por medio de los bonos de las 500 lucas o distintos bonos, ¿y a quién se los sacaste? Inyectó y reactivó. ¿A quién se los sacaste esos bonos? Para dar ese beneficio, ¿a quién se los sacaste? A los mismos que estamos nosotros. ¿A quién crees que le sacaste la plata? Si el Estado no genera plata. Sí. No. ¿Cómo? No, ellos inyectaron de dinero. No, pero ¿qué pasa? Es que ustedes no captan, por ejemplo, conceptos básicos de economía. Sí, pero sí. No, pero espérate, mira. No soy. Yo trabajo. Está bien, si va por otro lado.
Yo lo que Vamos con Baldo, vamos con Baldo. Espérate, disculpa, Cristian, vamos con Baldo para que pueda desplegar su idea. Dale, Baldo. Baldo, juega bien. Es que al final va por otro lado, si no va por un tema de... No es tan simplista que todo lo que se da en los bonos lo da el Estado de la nada, si funciona de otra manera, es un poco más compleja, ¿cachai? El tema de la... Lo mismo que hablamos de las universidades, ustedes me decían que las universidades las pagaba el Estado, eso es falso, las universidades se pagan por medio del crédito que tú, yo y todas las personas que estudian postulan, o sea, en el fondo lo paga un banco. Ahí le adjunté un artículo de la tercera donde habla del problema actual que existe en la universidad y las crisis que se producen por eso Y mismo. eso con el aval del Estado. Ya no Son existe distintos crédito aval créditos. del Estado, si te ahí derechamente Yo, con un yo, banco, yo, si ya no yo existe. estudié con... Bueno, pero eso salió para dar una solución a la mayoría de las Pero personas que no me están estudiando respondiste en la la universidad pregunta, privada. Baldo. No me respondiste la pregunta. Dime, La pregunta que te planteé. No me ¿Cuál era respondiste la dime, pregunta? dime. ¿Cuál era la pregunta, Cristian? que Que si nombrara uno. te parece muy bien que tenemos el presupuesto más alto de Latinoamérica y si tú crees que está bien administrado ese presupuesto Yo creo que está pésimamente administrado. Po. y tú querés dar más, pedir más, porque a ver, entendamos algo. El Estado recauda plata de los impuestos, ¿sí o no? Aunque sea lo básico. El Estado recauda plata de los impuestos y con eso puede administrar, distribuir y hacer las cosas que hagan. Porque sin impuestos, el Estado no tiene plata, no genera plata. Mira, y encima genera pérdida, porque el único estatal que el Codelco, yo aquí de los 5 creo que levante la mano quien recibe un cheque mensualmente de Codelco por las utilidades de Codelco. Ninguno. ¿O sí? Yo al menos nunca me llegó un cheque. ¿A ti te llegó un cheque? Ahí paga George Soros. No, a mí no, pero es que no entiendo para dónde vais. ¿Me entendía lo que voy? Es que el Estado No, no genera plata. Si el Estado no genera la plata, el Estado la malgasta. Y la plata la genera la gente que trabaja. Tú, yo, todo el mundo que trabaja, generamos plata para pagarle, porque todos pagamos por benzina, por libros, por cigarros, por alcohol, por todo pagamos impuestos en este país. Y esos impuestos se recaudan el Estado y después los distribuye con los bonos. ¿Por qué crees que el Estado tiene tanta plata? yo creo que el Leinday quiere responder ahí que está levantando la mano. Sí, es que lo que pasa ahí es que de hecho esa inyección de liquidez que se quería hacer era dinero nuevo del Banco Central, no era dinero que el Estado hubiese recaudado. Si de hecho, por lo mismo, me pasa una cuestión muy rara con estos libertarios que se supone saben de economía y estaban en contra del 10% que según la ley de 6, cuando tú tenés dinero de ahorro, es dinero que emprendedores han gastado en el circuito financiero y en el circuito económico. Entonces Ojo ahí, tú al momento de deja de gastar generalizar. plata de ahorro, no, pero plata de ahorro, entonces tú no creas como inflación. Pero no, preferían el dinero que el Banco Central le iba a inyectar, que era dinero nuevo, que no había sido creado, era keynesianismo puro y estaban apoyando eso. Estaban apoyando también que el Estado rescatase a la TAM. Entonces, esa cuestión de, Keynes bien, Keynes mal. Voy a explicar solamente la teoría de Keynes, pero súper rápido, ¿vale? ¿La puedo explicar o no? Sí. Para que Rápido, la capten. Sí. Bueno, ya Keynes habla acerca de la demanda global. La demanda global es igual al gasto de las familias, al gasto de las empresas, a las empresas, al gasto del gobierno y a los aranceles. Entonces, claro, lo que hace Keynes es cuando, por ejemplo, y hay dos cuestiones que son antinómicas, el desempleo y la inflación. Por lo tanto, como son antinómicas, cuando yo quiero, por ejemplo, tengo una alta tasa de desempleo, lo que hago es bajar los impuestos para que la gente pueda consumir más, bajar las tasas de interés del Banco Central para que las empresas se puedan endeudar, subir el gasto fiscal para que el gasto fiscal vaya a crear generalmente es para inmuebles, para carreteras, para ese tipo de cosas, y subir los aranceles para proteger la economía. Y en el caso contrario, si me sube la inflación, lo que yo hago es la antinomia de eso. Por ejemplo, subir los impuestos, subir las tasas del banco, las tasas de interés. Eso es el que dice. Tengo que dar una pequeña anotación. Pasáis diciendo así como los libertarios de acá, los libertarios de acá. Por ejemplo, yo no estaba de acuerdo, y creo que gran mayoría de los que alguna vez seguimos un poco o escuchamos un poco a Axel Kaiser, no estamos de acuerdo, por ejemplo, con el salvataje que le hacen a muchas empresas. Yo creo que si la empresa está fracasando es porque lo hizo mal y debería quebrar. Yo no estoy de acuerdo que deberíamos invertir en la empresa. ¿Cachai? Yo tampoco estoy de acuerdo, por ejemplo, con esta cuestión de inyectar más plata desde el Banco Central. ¿Cachai? Así que no generalicemos tanto porque...
Pero ¿Ah? se opusieron al 10%. Se opusieron al 10% que entregaba por la No, AFP, no, que yo era no, dinero mira. de ahorro, a la inyección de Hay dinero yo nuevo con por el Banco Central. el- Querían el eso. 10 no, Querían eso espérame, ustedes. Espérame, Ignay, vamos con Pablo. y con respecto al 10%, por ejemplo, yo lo único que acoté al 10% es que esperaba que después, con ese déficit que van a tener después en sus pensiones, después nos estén argumentando y solicitando, por ejemplo, de que el resto le paguemos las pensiones a las personas que lo sacaron. ¿Cachai? No, y No es aparte por ser mezquino. Bueno, Ponce el Legnay omite Lerú algo. se robó el 14%. Espero que también igual Escúchame, reclames por pero eso. Legnay omití algo. Omití algo del tema del 10%. ¿Cuál Lo que pasa es que ¿De el cuál 10% que omito? era para salvataje a la gente que, entre comillas, tuvo pérdidas de trabajo, tuvo pérdidas de recursos o menos lucas en la empresa. O menos lucas ¿Ya? que le están dando, llegando menos lucas. El 10% fue para todos, ¿o no? Para todo el que lo quisiera Eres soltar. libertario, cada persona decide lo que hace con Eso su te plata, estoy ¿no? diciendo, pero el 10% es para todos. Y con libre de impuestos, para todos. O sea, el weón que ganaba hasta, tenía para retirar 4 millones, había que ser libre de impuestos. Yo, en esa parte, yo te digo, si la causa es principal para la gente que más lo necesita, no puede dejárselo para el libre albedrío de todos, porque sabes que al final la pensión de que una persona que va bien, cotizando bien, lo va a tomar como pasó, para consumo de que no lo necesitaba como un bien común, que es, no sé, porque pusieron grande en un lema en un edificio, hambre. Si te das cuenta, no lo ocuparon para eso. La gente que no Entonces, tenía ¿por qué el individuo piensa en algunas cosas y en otras cosas no piensa? ¿Por qué el individuo no? Porque el Estado lo que tiene que hacer, lo primero que tiene que hacer. ¿Por qué el Estado, si soy libertario? Escúchame, lo primero que tiene que hacer el Estado es tratar de apoyar y mejorar a las personas que menos tienen. ¿No es cierto? Eso es la función principal del Estado. Pero esa función es lo que estamos discutiendo que no lo hace y por eso estamos hablando del tema original que es la Constitución, porque no te garantiza ciertas cosas básicas. No, porque el problema Ya, y el tema no está en la es Constitución, está en la reforma y en el Parlamento. eso es lo que yo dije, que hay que reformar el Estado. Y ustedes lo que aquí ¿Cómo estamos pensar reformar el Estado a través de leyes que cuando lo que constituye y lo que le da el rayado de cancha al Estado es la Constitución? Mira, hay una de las cosas una de las cosas grandes que hubo a través de todo este proceso es que la gente se nutrió de política y, bueno, espero la mayoría, por lo menos que yo he visto del rechazo que ha ido creciendo, es porque la mayoría de las personas nos hemos nutrido y nos hemos informado acerca de las cosas civiles. ¿Cachai? Entonces, para la próxima votación, ten en cuenta que el 48%, no sé, 40%, lo que queráis del rechazo, que va ahora por las últimas mediciones, van a ir a votar porque tienen conciencia de ello, ¿cachai? No así de la prueba que sigue la mayoría una masa, una propaganda, ¿cachai? Mira, me parece interesante, chicos. Oye, Pero es un tremendo argumento debate. para votar rechazo. ¿Cómo? Tremendo. No, te estoy diciendo, rechazo. no estoy, eso no es un argumento, te estoy diciendo que las personas que están votando actualmente rechazo es porque se informaron de la situación, ¿cachai? Porque claro, si me lo pintáis para afuera, ¿cachai? Yo no tengo idea, me decís, oye, aprueba porque vamos a cambiar todo, perfecto, yo apruebo, ¿cachai? Pero si me pongo a interiorizar acerca de los temas, me doy cuenta que no es necesario probar. Y no es bueno probar, porque estáis dejando mucha incertidumbre. Yo creo que no es sano caricaturizar a las personas que tienen la prueba, porque ustedes tienen, me da la sensación que los de la prueba son todos los buenos que están tirando piedras y que no piensan nada. Es lo que están diciendo. O sea, yo he visto de ambos lados. Y No, mira, he tenido la mala suerte de que la mayoría, por ejemplo, de los que están ahí metidos en estas cuestiones de Facebook, son muchas personas que llegan y te tiran como el eslogan, una foto, una tontera, ¿cachai? Y cualquier estupidez excepto con el pie, ¿cachai? Mira, sí, yo logro entender que tanto Vlado como Legnay quieren lo mejor para el país. Nosotros también. Ahora, el cómo y quiénes es el problema. Sí, por eso digo, el tema de rechazar. Eso lo dijo Chicho Irane. ¿Le copiaste? Le copié, literalmente. Pero porque, como dice Pablo, nosotros ya nos estamos informando más de gente que también está en el tema del rechazo, gente también que es locutor y que tiene programas radiales que lleva muchos diputados, lleva muchos también temas de debate, pero eso también es bueno. ¿Por qué es malo? ¿Por qué es malo culturizar? Como decís tú, tenés una gama de libros, y a mí me encanta lo que tú hablas no sé, pues de escritores de libros, porque eso hace bien para la gente informarse más, protegerse más, pero yo no creo de la utopía de que todo es bueno, por eso voy a probar. ¿Me entendí? Porque si no, yo tendría que ser de la utopía de que todo es malo. Es que si todo fuera bueno, me quedo con el rechazo. Es que no es todo algo que está bueno. A ver, el Estado nunca. A ver, lo que siempre he dicho que los casos del rechazo es para reformar, pero los del rechazo sabemos, o
tenemos la noción de que el problema es el Estado y la reforma tiene que ser estatal. Y eso no es constitucional, es legislativo. Entonces, cuando, Depende, y si po. yo creo que ustedes de la prueba también tienen idea, tienen la misma Cuando se aprobó noción. la reforma de pensiones se declaró inconstitucional. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunta del Tribunal Constitucional, que tiene 3 amigos del presidente metidos ahí, po. Busquemos la razón de por qué se rechazó. Bueno, pero es que por eso te digo que el problema real hoy día, no, espérate, la reforma de las pensiones está estancada en la Cámara. Ten cuidado, no han dicho que es inconstitucional, está estancado en la Cámara, porque no lo han querido votar, igual que la reforma FONASA. Si no, con eso Germán, yo creo que Germán cacha un poquito más que nosotros, pero yo lo que tengo entendido es que la reforma de las pensiones y la reforma a la FONASA están estancadas en la Cámara, porque los diputados no han querido votar, porque quieren esperar que salga en la Constitución. Sí, hay muchas cosas expectantes, más encima la mayoría de la gente compró la solución que dieron los mismos políticos para mantenerse. Es lo que yo te decía. No te lo discuto. Mira, yo solo te voy a preguntar, Waldo. ¿Tú crees que la burocracia del Estado está bien? ¿Debería quedarse y deberían ellos manipular la Constitución actual? Yo con eso les pregunto a ustedes. No, por eso apruebo, para cambiarla. Yo tengo una chiquillos. Ellos mismos la redacten. Ten cuidado. Chiquillos, Tú estás cambiando para que ellos mismos la redacten. No nos perdamos. En eso no te perdáis. Porque Cristian, acuérdate que la elección de constituyente Ve la constitución que pasó en Ecuador. Y dime quiénes fueron los que firmaron finalmente la constitución. Pablo, mira, chicos, mira, por si acaso nos quedan 5 minutos para cerrar. Ha estado el debate tremendamente bueno, de un nivel muy elevado. Pero quiero hacerles una pregunta, porque la verdad es que este debate yo lo he encontrado muy, muy bueno, a un nivel muy alto, y no solo el nivel, sino que también hay muchos puntos de acuerdo, que eso a diferencia de otros debates donde son posiciones muy polarizadas, yo aquí veo muchos puntos de acuerdo. De hecho, han confirmado que ambas partes consideran que necesitan hacer cambios. De hecho, la diferencia va en el cómo. El apruebo obviamente considera que tiene que ser constitucional, el rechazo considera que estos cambios pueden ser judiciales, los códigos no sé, sanitarios, puede ser de código penal, etcétera. En consecuencia, como última pregunta para cerrar, y para que nos cuenten un poco su visión, muy corto el programa. Está bueno el programa, sí está bueno. Pero hay que dejarlo para un día que más largo. No, sí está bueno. De hecho, lo podríamos repetir perfectamente si estaban todos de acuerdo. Pero lo que les quería comentar un poco era con la segunda papeleta. Asumiendo que gane el apruebo y llegamos a una segunda papeleta, la pregunta que he visto mucho en redes sociales también va vinculada al método. ¿Ustedes estarían por una convención mixta o por una convención constitucional para saber si están de acuerdo con el mecanismo? Porque una cosa es aprobar y la otra es estar de acuerdo con el mecanismo. No sé si el rechazo tal vez está rechazando por el mecanismo, porque tal vez si fuera otro el mecanismo estarían aprobando. No sé ahí. Partamos con Baldo, con Legnice, considerando que ustedes están aprobando, estarían también eligiendo qué papeleta, convención constituyente, convención mixta, ¿están validando el mecanismo? ¿Lo encuentran válido? A mí no me gusta el mecanismo, porque el mecanismo da arrastre. Disculpa. No, pero es que ese no es argumento para rechazar. Perdón. No, me parece barra. Es bueno que haya dicho eso. Vino una garra blanca. Los errores clásicos que tienen los del rechazo. ¿Quién lo va a redactar? ¿O cómo lo van a hacer? El mecanismo, eso no es un argumento para decir que la herramienta no es válida. Eso de que el mecanismo, por lo tanto, no se tiene que cambiar, no tiene lógica. ¿Cuál es la secuencia argumental de eso? El que no esté de acuerdo con el mecanismo es porque me causa ruido el tema del arrastre y el tema de los cupos. Ahora, hay muchos partidos que están ofreciendo cupos para independientes, pero hay que ver cómo va a funcionar eso. Sin embargo, no hay que perder el foco y el norte, que es una oportunidad de cambio, en la cual se va a poder integrar a la gente y comunidades que han estado históricamente excluidas de procesos constituyentes. En consecuencia, Valdo, tú estarías, por ejemplo, no sé si quieres revelarlo o no, pero supongo que sí, no habría problema. ¿Tú irías por convención constituyente o mixta? No, mixta ni cagando. Ya, sería entonces constituyente. Entonces tú estarías en ese sentido, tú estarías, por ejemplo, claro, tú estarías de acuerdo
con el mecanismo al aprobar apruebo o te causa conflicto, por ejemplo, que aprobar pero al mismo tiempo que el mecanismo te desagrade? ¿Cómo se Me resuelve desagrada el eso? mecanismo, me hace ruido, pero hay que ver cómo va a funcionar. Y, A mí, y, en Le- este momento de la vereda, me causa ruido el mecanismo. y Legnice, ¿cómo lo ves tú? ¿Convención mixta, Mira, constituyente? fíjate que en el 1946, cuando Gandhi quiso independizar lo que fue la India, la Inglaterra le creó todo un mecanismo para crear su constitución. Sin embargo, lo que hizo Gandhi es llevar a los mejores constitucionalistas para reformar todo. Y lo que lograron es la independencia de la India. Fíjate que Reformar, también... No, reformar. no, 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 Espera, no, Cristian, no. dejemos a Legnice. Dale, Independizó dale. la India. Me Independizó pasé, la India. no, me De hecho, pasé, a perdón. mí me consta que a mí me consta que la ley 21.200 es como una especie de constricción para crear nuevas leyes, obviamente. Pero fíjate que estamos viviendo un proceso, no sé si ustedes recuerdan en 1879, cuando en la Revolución Francesa, cuando muere Robespierre, Danton y todo, yo creo que hoy día los políticos no tienen como el carerrajismo como para votar en contra o volvernos a traicionar. ¿Por qué? Porque hay todo un pueblo de derecha y de izquierda mirando lo que están haciendo. Por lo mismo, le están soplando en la oreja, le están oliendo cada cosa que hacen. Así que yo no creo que estos políticos se puedan llegar a arreglar si no quieren terminar como Robespierre o como Danton. Ese es mi punto. Porque Perfecto. yo no creo que esta cuestión se decida solamente los políticos, porque hoy en día hay una espalda que es política, la gente está hastiada, y me consta que la gente no es de derecha ni de izquierda, ni de todas esas cuestiones masónicas que no han querido vender. La gente quiere cambios reales, porque se está dando cuenta de que este país realmente no va hacia ningún lado, vamos hacia el quebrantamiento de lo que es la economía, que es debido a la deuda, porque ustedes mismos la trajeron, los liberales y todo esto con Milton Friedman y todo ese tipo de cuestiones. No somos una economía de laissez-faire, somos una economía totalmente cartelizada, somos una economía que en definitiva no está desarrollándose como se está desarrollando China o Estados Unidos, y por lo mismo nos falta esta cuestión de convención para volver a conversar. Y yo voy por la convención constituyente, que todas las personas que puedan ir políticamente y que sepan que la gente le sopla al oído, si me traicionas esta vez, que es tu última oportunidad, mira, ahí te espera lo que le esperaba a Robespierre. Eso. Perfecto. Y Paulo, Cristian, no sé, ustedes obviamente están rechazando, también rechazan el mecanismo. O sea, están rechazando obviamente para reformar, pero deduzco que también rechazan el mecanismo. Sí. Es que lo que te van a pedir es, ¿quieres cenar? No. Ahora, ¿el arroz o huevo? No, pues si no quiero cenar, pues, Ya, no, sí te entiendo. Te entiendo. Mira, y para ir cerrando, chicos, me queda una última consulta que nos hacen acá. Nos preguntan a los chiquillos del rechazo, ¿cómo lo harían ustedes, por ejemplo, para frenar la corrupción, confiando en las leyes que deben hacer los mismos corruptos? No, lo que pasa es lo que dale, Pablo, yo he hablado mucho hoy día. No, dale nomás. No, pero mira, lo que yo creo que yo creo que, mira, Baldo, Letnay, Germán, Pablo y yo, creo que hemos estado de acuerdo en algo, en que se tienen que hacer cambios, ¿sí? Y se tienen que hacer cambios profundos en esta sociedad porque estamos muy polarizados, ¿ya? Ahora, Baldo decía, el cómo me suena a ruido, exactamente, a mí también a mí sí, como sigo insistiendo, a mí si la política hubiera estado fuera de esto, y como decía Alex Knight, hubieran sido mejores constituyentes, y fueran ad honorem, o sea, sin retribuir nada, porque al final es, para mí, una persona que vaya a hacerlo por pasión, o sea, no sé, hacer un cambio por pasión, porque, por ejemplo, yo quiero hacer un cambio en mi casa, lo voy a hacer por pasión y lo voy a hacer gratis. Yo con eso, yo hubiera estado así, yo apruebo con ustedes. De verdad estoy en la bandera y apruebo. Pero no lo hicieron así. Entonces, el Knight dice, no, porque ¿sabéis qué? Los políticos ahora van a estar la espalda de la guillotina. Pero yo no creo en el sistema de la cacería bruja. O sea, porque algo no me parece, voy a ir en contra de lo que no me parece, y lo que sí me parece lo voy a apoyar. No, porque al final en la política... Era una metáfora. Mira, no, escucha, esa es la realidad hoy día en este país. Si un político no aprueba un proyecto de ley que le favorece a un sector extremista, lo funan, lo van a buscar, lo amenazan, le sacan los antecedentes de su hogar, todo eso. No me digáis que no existe eso hoy día en Chile. Imagínate los Le pasó a la constitucionales. fiscal Chon.
Le pasó a la fiscal Chon, la amenazaron de muerte. Pero por eso mismo te digo, o sea, ¿está bien o está mal eso de la cacería de brujas? No está bien. Pablo, Porque ¿tú, se está pero en todos lados. Si Pablo, yo ¿tú no- querías agregar? Disculpa, Cristian. Pablo, ¿tú querías agregar algo? ¿Ah? Dale, Pablo. ¿Querías agregar algo? Sobre la corrupción, por Eh, ejemplo, el tema, la pregunta que nos hicieron acá. ¿Cómo lo haríamos cómo lo podrían hacer desde el rechazo, frenar la Última corrupción pregunta. confiando en las La leyes? última pregunta. Para este tema de la corrupción. Solo la última ¿Sí? pregunta. Para todos los oyentes, ¿a usted le gustaría tener más ladrones o menos ladrones? ¿Minimizar la cantidad de corrupción o maximizar la cantidad de corrupción? O sea, Respondan sí, o sea, es evidente la respuesta. Es evidente. Sí, pues en todo caso, si un juego de Ojalá no hubiese obviedades no ninguno. juguemos esa cuestión, Ojalá no hubiese pues ninguno. sí. Pues. Ojalá no hubiese ninguno y yo creo que Esa falta cuestión una norma. No sé, Oye, pero pero Pablo, la pregunta es cómo se van a autolegislar ellos, ¿cachai? Diciendo que son los que decretan las leyes. Obviamente ahí hay una desconfianza horrible, ¿cachai? Ahogando un poco lo que dice el Ignite, pucha, la mayoría de ellos, ¿cachai? Actualmente están en el ojo del huracán. Entonces, una cosa que salga puede dejar la cagada de nuevo, ¿cachai? Yo creo que va un poco por ahí. Y aparte, hay un sistema de que nosotros utilizamos que estaba mal utilizado, de hecho, por eso después se tomó el tema de inscripción automática y voto voluntario, porque eran muy pocos los suscriptores que iban a votar, ¿cachai? Que está concientizándose ahora del hecho de ir a votar. ¿Cachai? Ojalá en las próximas elecciones veamos una representación del 80% de los ciudadanos mínimo. ¿Cachai? Ojalá fuera así. Y yo creo que por ahí va la solución del asunto. No dejar, porque la mayoría de los que van a votar son motivados por el partido o motivados por ABC motivo, ¿cachai? Yo creo que son incluso minorías los que van porque se informaron. Ahora estamos todos informados, estamos todos metidos en este proceso, ¿cachai? Entonces, obviamente va a haber un mayor discernimiento al momento de ir a votar. ¿Cachai? Que son los instrumentos civiles que nosotros tenemos para poder elegir nuestros políticos. Súper, una última consulta a los cuatro antes de ir cerrando. No quiero terminar, pero está muy bueno. Yo quería dar una acotación acerca del agua, pero... Ya, sí, por favor, no, dale. Por favor, Pablo. Sí. Dale, hay una referencia que justo ya me tocó debatir un tema del agua, y justo tomó el último artículo del inciso 14, ¿cachai? Pero el artículo habla acerca, bueno, a través del uso y derecho de la propiedad. Perdón, 24, tienes razón. ¿Cachai? Sin embargo, ahí mismo dice que se trabaja en función de la conformidad de la ley. La ley de agua dice, solo la ley puede establecer solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar o disponer de ella, las limitaciones y obligaciones que deriven en su función total. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la nación, seguridad nacional, utilidad y salubridad públicas, y la conservación del patrimonio ambiental. Eso está establecido en la ley de aguas. Ya acá abajo dice, la extracción o la restitución de las aguas será siempre en forma no perjudiciable a los derechos de terceros constituidos sobre las mismas aguas, en cuanto a su cantidad, calidad, sustancia y oportunidad de uso, además de demás particularidades. ¿Cachai? Eso está normado. Lo que está pasando, por ejemplo, en Petroca, que muchos en lo que abogan, el punto va en que no es un tema constitucional, va en la aplicación de la ley. ¿Cachai? Ahí hay obviamente una falla de la fiscalización. Yo discrepo porque el último párrafo del 24 es claro. Los derechos de los particulares sobre las aguas, sí te doy el punto de que es reconocido y constituido conforme a la ley, pero la ley te dice que tú eres dueño del agua. Eso es lo que está diciendo. No, del uso de las aguas. La propiedad sobre ellos. El derecho de propiedad es que tú del uso de las aguas. Uso, disposición y hay otro concepto que no me acuerdo. Administración y uso, pero el uso de las aguas. El uso. Administración, uso y disposición. Eso es lo que te da derecho a propiedad, que es lo que dice la Constitución. Entonces, seamos libertarios, repartamos el agua a cada persona, los 19 millones, démosle una posición de agua y que ellos la revendan o la arrienden. Démosle la posibilidad de eso. ¿Por qué tener estos privilegiados? Si ustedes son libertarios, aprendan a ser libertarios. Pero si nadie está alegando no estoy hablando de libertarios, y lo que te estoy diciendo es que, ya ok, esos privilegiados son grandes empresas, algunos, pero también tenía agricultores que cultivan políticos. El agua. No, pero es que no todos son, o sea, también hay gente que cultiva su tierra y lo peor que todo es que la otra propuesta que tienen los políticos, porque la otra propuesta es que el Estado controle el agua, porque el Estado, entre comillas... No, mira mi propuesta. Mira mi propuesta. 19 millones de posiciones para todos los chilenos. Todas las personas que quieran ocupar el agua, que compren esa posición o la arrienden.
¿Qué te parece? Eso se llama propiedad privada, lo que más o menos no les gusta mucho a ustedes. Propiedad privada. A mí no me gusta. Pero ¿por qué asumen ¿Viste? que a nadie le gusta, a nadie de la prueba le gusta la propiedad privada? Esa de nuevo caemos en la misma caricaturización. No, yo solo digo nomás que es propiedad privada lo que no les gusta mucho a ustedes. Oigan, chicos, la última pregunta para ir No veo la cerrando. relación. Chicos, la última pregunta para ir cerrando, puntualmente tiene que ver con la legitimidad del proceso. Si por temas de COVID o por temas de emergencia sanitaria, algún rebrote, que ahora estamos ya la próxima semana, creo que se van a ver algunos rebrotes, etcétera. Si llega a haber baja participación, ¿ustedes considerarían el legítimo el proceso, asumiendo que gana el rechazo o asumiendo que gana el apruebo, según la posición de ustedes? ¿Estarían dispuestos a repetirlo? ¿Creen que se debería postergar? Asumiendo que hay un rebrote y obviamente, o sea, no postergar, repetir. Sería repetir. Se supone que el gobierno está trabajando para una serie de mecanismos que permitirían a todo ciudadano que quiera votar. No, sí, pero estamos hablando de la teoría, pero partamos por el supuesto de que hubo muy baja votación. Muy baja votación. Y obviamente el proceso se va a legitimar igual, pero ustedes o sea, va a ser legal igual, pero ¿ustedes lo considerarían legítimo para proceder o estarían en la vereda de, ¿sabes qué? Esto repitámoslo porque fue muy baja la participación por temas sanitarios, que igual es un tema que ha salido mucho. Ahí cae en una ambigüedad de ¿y cuánto es bajo? ¿Cuánto es aceptable? Sí. ¿Cómo? Bajo el 30, por ejemplo. Fue a votar menos del 30. ¿Sabes, Germán? Sí. Que eso es política ficción. De hecho, yo siempre todas las cosas que digo lo hablo en torno al principio de la realidad. Pero esta cuestión de, a lo mejor no va a votar nadie, a lo mejor van a ir a votar Lo que pasa es que lo que yo digo hoy en día no tiene ningún tipo de sustento, porque en el fondo el futuro va a refutar lo que yo estoy diciendo ahora. No, si te entiendo. No tiene ningún sentido. Es que tiene un sentido muy relevante, porque, por ejemplo, los políticos hoy en día están muy deslegitimados, y para la última elección presidencial fue a votar el 48. 2,5 millones. Pierde legitimidad en el proceso. Entonces, en consecuencia, se habla mucho, por ejemplo, del plebiscito del 80, que obviamente no habían registros políticos, se votó más de una vez, no se sabe la participación, el del 80. Fue en diciembre del 80, creo que fue. 81 fue. Y bueno, pero al margen de eso, ¿ustedes lo considerarían igual que se debería, en caso de una muy baja participación, se debería repetir o ya con la condición sanitaria que hay que seguir avanzando al margen del resultado? Hay que excusarlo. Mira, si la excusa es la condición sanitaria, ahí hay un problema heavy. Porque si el tema sanitario te dice correrlo, quizá, habría que pensarlo. Yo no lo he pensado porque estoy convencido que hay mucha gente a votar. Es que me recuerda ese libro de biopolítica de Foucault. Foucault hablaba acerca de que el gobierno o los estados, ¿cachai?, iban a sustentar tu posición en torno a tu propia salud. Y ellos iban a dirimir de si tú estabas en posición o no de votar. Es como volver a eso. Es increíble. De hecho, ese Foucault murió en el 81 y que ahora se esté expresando ese tipo de cosas me parece raro. Sí, de hecho tengo por ejemplo, Carlos nos agrega, para ir cerrando, para que exista rebrote, toda la evidencia existente dentro del MinSal es que existiese una masiva intención de salir a testear. Claudio también nos agrega, si es por eso Piñera es ilegítimo, una cosa es legal y otra cosa es legítimo, son dos cosas diferentes. Lo legal es lo que dice la ley, legítimo si tiene el respaldo, básicamente. Por ejemplo, una respuesta rápida, la esclavitud antiguamente era legal, pero obviamente es ilegítima. Cuéntame lo último para ir. Vamos cerrando, Cristian. Vamos cerrando. El tema de la legitimidad o del tema de la concurrencia. Obviamente, para que vean, yo soy muy contrario o que se tenga que postergar el plebiscito, porque a la final esto es un tema, no es ver qué parlamentario nos dirige, qué presidente nos dirige. Esto es ver cuáles son las reglas del juego que van a estar para todos, por lo cual tiene que ser mayoritario. Obviamente no podemos suponer que va a ir poca gente o que va a ir mucha gente. Ahora, el problema real es que para los políticos, para el Estado, esto sí tenemos que ir a votar sí o sí, no importa la epidemia. Pero salir, comercializar, generar negocio, salir de noche, eso no se puede hacer por un tema de pandemia. Entonces no es un doble estándar del Estado.
El Estado te está diciendo para algunas cosas sí y para otras cosas no. Y eso es muy peligroso, porque si no, después van a seguir restringiéndolo. O sea, el toque de queda ya no debería existir porque es inconstitucional por el tiempo transcurrido. Entonces, esas cosas es muy peligroso. ¿Cómo? Sí, está sin carga el Se Ignite. encarga ya. Sí. Bueno, cerramos, me voy, chicos. entonces. Mira, chicos, no, me el Ignite. despido. Ignite, cierra tu último detalle y ya nos estamos despidiendo. Sí, ya estamos con lo último. Ignite, como te quedamos de gavetería, cierra tú con tus últimas apreciaciones Ya, y muy vamos bien. cerrando cada uno. Muy bien, a la gente la apruebo y a la gente rechazo lo invito a dialogar, a que seamos como pacíficos, a que tratemos de crear como consensos. A eso lo invito, estos tipos de espacios con estos muchachos súper simpáticos, ojalá mañana ganemos también con la selección, son súper abiertos para crear este tipo de actitud. Chile no va para ningún lado, en todo caso, si ustedes lo analizan y lo comparan con otros países, no tenemos como una estructura productiva que vaya para allá. Somos un país endeudado y nos hicieron creer que éramos como jaguares, que no lo somos porque en definitiva, claro, que si ponemos, por ejemplo, el crecimiento con la deuda que va creciendo, no vamos a ningún lado. Por lo mismo, yo les propongo a toda la gente, aprenda de la blockchain, aprenda de las criptomonedas, aprenda también de economía, aprenda de finanzas, interiorícese de eso. Y también a la gente del rechazo, le digo, mira, a lo mejor si ganamos nosotros, van a ustedes que reintegrarse, por favor, pongan su mejor idea en esta cuestión de constitución. Levantemos Chile, llevémonos para algún lado. No, yo no quiero que mis hijos terminen trabajando para una empresa china. Eso es lo que les digo. Y con esto me despido, chiquillos, que les vaya muy bonito y que ojalá mañana ganemos. Ahí nos vemos, chiquillos, porque se me va a cortar, ¿vale? Sí, ahí te estoy llamando igual que todos los chicos. Vale, Ignite. Valdo, chiquillos. ¿Cerramos contigo? ¿Con tu cierre? Ya, como quieran. Yo me sumo al Ignite, o sea, lo dije en un principio, no me acuerdo si tras bambalina o cuando estábamos al aire, pero ese dicho de mierda, weón, de no se habla ni de política, ni de religión, ni de otras cosas, yo creo que hace muy mal. Estas instancias son súper buenas, son súper sanas. Felicito al canal, felicito a los chiquillos y como partimos era una forma de intercambiar ideas y opiniones. En ningún momento se trata de evangelizar sobre mi postura o la de ellos. Y yo creo que eso es muy sano. Gracias, Valdo. Cristian, Pablo, ¿alguno de ustedes? Me alargo mucho, así que... Bueno, lo habíamos hablado anteriormente, también lo mismo. Hasta ahí. Yo encuentro que, bueno, he visto muchos debates, y la mayoría de los debates se tiran de las mechas, hablan estupideces, de repente se van con la ideología hasta el extremo, y yo creo que eso no va a ninguna parte más que llegar al conflicto más conflicto. El tema es que hay que concientizar, hay que hablar, y hay que llegar a consenso. Hay cosas que obviamente son intransigentes por ambos lados, pero yo creo que podemos llegar a un consenso real, en el cual podemos finalmente, aparte de dialogar, discernir y poder legislar a través de quien elijamos, ¿cachai? Soluciones reales, ¿cachai? Soluciones reales al conflicto, no generar más conflicto del conflicto, que es lo que se ve hoy en día, sobre todo con el tema de las policías, etc. Yo creo que Chile perdió el respeto, Chile perdió el carisma y la unión hace mucho tiempo. No estoy hablando solamente del golpe, de la unión, la unidad popular, ya había una diferenciación grande con respecto a algunos pensamientos e ideales políticos. Y creo que este momento, más allá del rechazo a la prueba y así como lo están pintando tanto la franja televisiva, los políticos y muchas personas por ahí postulando cosas, debería ir más al enfoque central del problema, empezar a concientizar y conciliar, como bien dije anteriormente, una solución real. Y dejar de un lado tanto los pensamientos filosóficos y concentrarse en los problemas. Tú hace poco también hablabas, bueno, una vez que se fue, hablaba de un problema económico que se viene, pero darle más atribución al Estado no es la solución. Realmente no es la solución. Si lo veis por otro lado, como dieron hace poco un ejemplo de Singapur es totalmente capitalista. Cuando tú veis los problemas económicos de los países cuando se abren al sector privado y dejan de estabilizar y normalizar tanto las cosas y darle problemática al sector privado y al inversionista, sino que empieza a fomentar de que se invierta más y se mejore la calidad del país, eso mejora mucho la economía. Chile venía progresando, se estuvieron destacando con muchas reformas que empezaron desde el agua. Hasta incluso la cuestión de la pensión pero empeoró caleta sobre el agua, con las reformas que hizo el agua. ¿Cachai? Entonces,
ahí hay que tener ojo, ¿cachai? Yo no creo que el problema sea, insisto nuevamente, la Constitución, sino que son las reformas y las políticas que se han hecho y las que faltan por hacer. Gracias, Pablo. Cristian, para ir cerrando. No, despidiendo, agradeciendo a todos. Igual, de todas formas, fue muy amén el debate, ¿eh? De verdad que estuvo bueno. Y agradeciendo también a Germán por la invitación. Y nada, yo como digo, vayan a votar todos. Este es un tema bastante complicado, un tema de las reglas del juego para la ciudadanía. Y nada, pues esperemos que tanto como el apruebo como el rechazo, lleguemos algún día en un acuerdo en común de cómo vivir como país, pero sabiendo cuáles son cuáles son los culpables y los responsables de todo este problema que tiene este país. Yo con eso, mi única esperanza es que el día de mañana, tanto el apruebo como el rechazo, se den cuenta que los responsables del problema que tiene este país se llama burocracia y aparato estatal. Yo con eso Claro, me conformo. los políticos. ¿Qué puedo responderle una cosa? Sí, Ahí por del supuesto. chat. Espérate. ¿A quién? Del Claudio. Ya, vale, voy para allá. Acá. Oye, pero si veis que el Estado, de hecho, desde los organismos que no son ni siquiera orientados a una gran mayoría, por ejemplo, la parte del Sename, o etcétera, de weas del Estado, ¿cachai? Están funcionando y funcionan como el culo. De hecho, ni siquiera llegan a suplir el mínimo requerido, ¿cachai? Como institución, le queréis dar más poder. No es que el Estado sea bueno o sea malo, es que el Estado actual es malo, ¿cachai? Esperemos que en un futuro el Estado sea bueno y podamos confiar en ellos, pero actualmente no es así. Y yo creo que delegar más cosas en un aparato que está funcionando mal es desperdiciar los recursos. Súper. Por De eso hay que hecho, aprobar para cambiar. de hecho, para ir cerrando, millones más para cambiar. para ir cerrando, chicos, sí, de hecho, en defensa también del panel, acá también se habló, de hecho, yo creo que el nivel fue muy alto, no se alcanzaron a hacer caricaturas, yo creo que acá se habló de eficiencia, de hecho, tanto la prueba como el rechazo hablaron de la eficiencia del privado y del Estado, así que en ese sentido no creo que sea caricatura, yo creo que el nivel fue muy alto. Chicos, les agradezco mucho, una lástima que el Ignite no haya podido quedarse hasta el final, pero de hecho, cuando hablaba Paulo, le estaba agradeciendo por interno. Gracias, chicos, a todos. De verdad, se nos extendió mucho más de lo esperado, pero estuvo muy, muy bueno. De hecho, la pauta al final la dejamos para que hubiera un debate fluido y los felicito a los cuatro, porque sí, había pauta. Sí, había pauta, lo podemos... Fue como un late esta cuestión así. La había leído por 5 minutos y se me olvidó. Sí, había pauta, ahí está. Había pauta, pero la verdad es que salió mucho más espontáneo el debate y eso se debe al gran respeto de cada uno. Yo los felicito a los cuatro y el nivel también fue muy, muy alto, así que les agradezco mucho a todos. Sí, y la última votación, para todos los que van por el apruebo, a mí sí mismo también por el rechazo, muchos acá tienden a pensar así como, no, todos pensamos igual porque voy por el apruebo, todos los apruebos piensan igual. Contrario, ahí hace poco en el chat alguien había puesto así como, ¿quién habló de estatal? Oye, la mayoría de los logos que yo he comentado y he debatido, todos van por la estatalización de los servicios. ¿Cachai? Que él piense distinto o que un porcentaje piense distinto no significa la totalidad. Entonces hay que tener cuidado ahí, ¿cachai? Sobre todo quienes van a ir a representarlo en una eventual asamblea constituyente, asamblea constituyente, convención constituyente, lo que sea. ¿Cachai? Tenés que tener ojo con eso porque si bien tú piensas que sientes lo mismo que el otro, todos somos seres individuales, ¿cachai? Lo que tú piensas que el otro piensa realmente no lo hace. Y ahí hay que tener mucho ojo. Sí, de hecho Claudio nos agrega acá un comentario. Creo que esa va a ser el gran debate, porque yo creo honestamente que va a ganar el apruebo, pero la discusión real va a ser después. Sí, porque por supuesto. Eso es verdad. Hay algunos aprovistas que estamos a favor del capitalismo, otros prefieren un sistema comunista, hay otros con un sistema mixto, hay unos que dicen que la vivienda tiene que ser considerada y otros que no. Claro, y ahí esa discusión va a ser más interesante. Y ese sector también está un poco sin caricaturizar ni desprenderme un poco de ello, pero el apruebo es un gran conjunto de un montón de, por decirlo así, tribus que solicitan algo. Cuando tú mezclas todo y se junta, anda a ver lo que va a salir de esa juguera, ¿cachai? Sobre todo por la diferencia de ideas que hay en algunas de ellos. Entonces ahí hay que tener mucho ojo. Sí, de hecho, un poco convertirle a Claudio que nos dice entonces cambiar la Constitución y fiscalizar el Estado de la forma que corresponde. De hecho, una gran conclusión de este debate es que ambos lados buscan cambios. El tema es qué tan agresivo y de qué forma, que algo que tampoco, tratamos de dilucidarlo en este debate, de qué tan claro es si es algo más individual, más colectivo, el modelo.
échale un ojo un poco a la constitución de Ecuador también. Cómo quedó después de todos los pensamientos que estaban metidos en ellos. Para terminar, la de Finlandia, la neozelanda, la terminar un poco, italiana, la los alemana. países la serios francesa. no cambian las cosas porque algo no me gusta, lo cambian. Los países serios reforman las cosas. O sea, Exacto. los grandes Sí, países pero no. reforman cuando los tenía un países- marco para jugar. Mira, imagínate que Japón fue triturado por Estados Unidos y Estados Unidos le redactó su constitución. Oye, chicos, Japón fue un imperio, no me voy a comparar. Po. está muy bueno, está muy bueno, está muy bueno. La vez, po. Pero no Está nacieron muy bueno. siendo grandes, pues, mi amigo. Chiquillos, está muy Los bueno el países debate. no nacieron siendo grandes. Podríamos Bueno, hacer una. Nacieron Chiquillos, siendo grandes. Eso es lo que podríamos- yo digo. Cristian, No, Cristian, pero fue un imperio. nació Cristian, siendo Baldo, imperio, Baldo, eso- Baldo, podríamos tener una segunda parte, está muy bueno, pero ya nos pasamos bastante. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Síganos en redes sociales, escríbanos al canal. Nos escribió Cristian, nos escribió Leg Nice para poder participar como ponente. Nosotros subimos nuestro material a las redes sociales, lo subimos a YouTube, síganos en Facebook, Instagram, compartan y la verdad es que dennos apoyo para poder seguir haciendo instancias como esta. Recuerden que vamos el viernes sigamos la idea a las 9 y cuarto, ya nunca es seguro. Ahí vamos con Javito, con Baldo también, que obviamente participó en esta ocasión como ponente. Videoclub del viernes. El videoclub del viernes y el día martes salimos siempre con ñoño News, con Tuto, con Baldo, Oye, Baldo, vaya a salir toda la semana. Oye, esta semana Basta, va a ser sí, basta. Solo para la constitución. Sí. Ya, chicos, un abrazo a todos. Muchas gracias, mucho éxito y que tengan una buena semana. Chao. Vale, gracias a todos. Chao, Bye, chao.